a a ciertas garantías. ¿Cuáles son finalmente esas bases de legitimación del derecho penal? Un derecho penal que no puede activarse y no puede intervenir de forma libérrima, de forma arbitraria o libre por parte del legislador y el ejecutivo, sino tiene que tener finalmente un marco de actuación muy preciso, finalmente, porque de por medio está la libertad de las personas. Y empiezo esto diciendo lo siguiente, tal vez siguiendo a Zaffaroni y la doctrina. El derecho penal ha vivido, vive y vivirá siempre una dialéctica irreconciliable, porque afecta a bienes jurídicos para proteger bienes jurídicos. Y esto también del marco de una postura que con eso ya vamos afincando, en el sentido de que lo que tiene que hacer el derecho penal es ingresar el ámbito de libertad ciudadana, que se afecta a través de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad, cuando se ha puesto finalmente en afectación y en lesión los bienes jurídicos más trascendentales de la vida, de la persona, del Estado y de la sociedad. El derecho penal no puede ingresar a cualquier ámbito y a tratar de tutelar cualquier cosa, sino tiene que haber un ámbito de legitimación. Y ese ámbito de legitimación tenemos que encontrar a través de las bases constitucionales. No podemos construir un derecho penal ajeno a la Constitución, por eso caeríamos en un fatalismo irremediable, donde estaríamos finalmente direccionando el ius puniendi estatal a derroteros realmente que no son finalmente los legítimos. Me dicen que no se me está escuchando, por favor, sí, sí, me están copiando bien, por favor. Si es que hay un problema en el audio, ¿están todos bien? Entonces ahora, por favor, si hubiese algún problema, me lo dicen. Sí, se oye, está bien. Un abrazo para todos ustedes, un gusto nuevamente y las gracias a Cefocap de poder estar planteando con ustedes una teoría del delito, una clase a la distancia, finalmente, que tiene que tener un norte. Y el norte, el objetivo, es tratar un mínimo grado de aprehensión, de familiaridad a los principios legitimadores de un derecho penal, que debe significar, evidentemente, lo que es el ius puniendi estatal, un orden democrático de derechos, señalados, como lo dice, de una postura insoslayable por parte de la doctrina, que esa dialéctica irreconciliable del derecho penal es que para proteger bienes jurídicos tiene que afectar otro bien jurídico. Y eso es así. Entonces, porque el derecho penal significa el ingreso a el contenido esencial de derechos fundamentales, teniendo como base programática que la vida es la mácula, condicio sine qua non para el desarrollo del resto de bienes jurídicos. Y obviamente este derecho penal tiene que incrustar su política criminal en este marco garantista y principista del artículo primero de la Constitución Política del Estado, que dice que la persona humana y su dignidad son los valores supremos del Estado y la sociedad. Esto tiene una vocación humanista muy importante en la tarea que nos han abocado el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender que el ordenamiento jurídico es una universalidad y varias parcelas, ¿no? Y entre ellas está el derecho penal. La ciencia del derecho se dirige a regular la vida del hombre y la mujer en sociedad. El derecho penal se dirige a prohibir y a mandar realizar aquellas acciones u omisiones que resultan siendo imprescindibles para el desarrollo de estos bienes jurídicos. O sea, tenemos que tomar en cuenta ello. Entonces, si el ordenamiento jurídico se dirige a regular la vida del hombre y la mujer en sociedad, una coexistencia social pacífica, el derecho penal va a ingresar única y estrictamente cuando se produce una grave perturbación, una grave afectación finalmente de estos bienes jurídicos que no basta que estén en la Constitución, sino que tienen que estar recogidos finalmente en la ley penal. Esto es así. Entonces, vuelvo a reiterar, interesante, luego le voy a dar ciertas ejecutorias, tal vez a unos precedentes vinculantes, algunos primeros materiales jurisprudenciales que resultan muy importantes para poder llegar al grado de concreción a los que nos referimos acá. Derecho penal y constitución. La constitución finalmente recoge valores. Y esos valores que están finalmente dentro de todo ese pórtico de esencialidad que están en la constitución política del Estado, de un punto de vista formal. Los recoge y se reconocen como tal. No olvidemos que la vida, el cuerpo y la salud, algunos son de contenido ontológico inherentes a la persona humana, pero luego adquieren una cristalización normativa, porque son acogidos por la ley. Entonces, una visión ontológica y normativista, a su vez, es la condición inherente a la persona humana. La dignidad forma parte del ser humano, la cual nunca pierde aún lo que estamos viendo, algunas discusiones que se producen, esa necesidad
desacinamiento de las cárceles, establecimientos penitenciarios, que son unos focos de contagio muy fuertes en el COVID-19. Entonces, esa dignidad, la persona del penado o del preso preventivo no la pierde, pues, ¿no? La dignidad, como bien dice Fernández Cesarego, esa libertad moral. La libertad moral la tiene de por sí, es inherente de la condición de persona. Aún estando preso, el presidio, aún estando un reclusorio, esta libertad moral la tiene, perdió su libertad física, ambulatoria, el uso ambulatorio, como dice el Tribunal Constitucional, pero no pierde la otra. Y esa dignidad y ese concepto, finalmente, del artículo primero de la Constitución Política del Estado, nos debe llevar al principio de humanidad de las penas y también al principio de culpabilidad. Nulo poena sine lege praevia. Nulo poena sine culpa, que significa que a una persona no se le puede sancionar si es que previamente no cometió un acto, una acción o omisión que está prevista en la ley penal y que es constitutivo de delito. Y eso tiene que ver con las bases de punición de nuestro Código Penal de 1991. Tal vez algunos de ustedes revisó en su momento el Código Penal de 24. Resulta siempre interesante hacer una comparación del código anterior, lo que tenemos ahora. Y el Código Penal de 24, pues los tratadistas anteriores con mi propio Cayo, Raúl Peña Cabrera, en su momento Ramón Arias, el mismo Roy Freire, etcétera, pues hacían una visión de ese positivismo criminológico en el cual se definían a través de la peligrosidad. El Código Penal de 91 trata de afincar y armonizar finalmente dos conceptos: un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Dicho esto de otra manera, en un Estado social y democrático de derecho, una persona solamente puede ser sancionado por lo que hizo, no por lo que será un tonto, un desgraciado o idiota. Pero mientras que no comete un acto constitutivo de delito, no puede ser sancionado por el derecho penal. Estas son las bases de punición del principio de culpabilidad, de un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Esa es una premisa esencial que siempre decimos dentro del ámbito de nuestros cursos de derecho penal, parte general, que son las guías rectoras del derecho penal. Primero, porque en ese libro primero están las bases de la punición. Ustedes vean la exposición de motivos y el cambio trascendental que se realiza. De una política criminal adecuada al Estado social democrático de derecho, una política criminal en cuanto a los medios e instrumentos que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente al delito. Claro que hay dos, finalmente, dos brazos. Es la vía preventiva y la represión, o la retribución de lo que son las fines de la pena. La utilidad que tiene que ver viendo para adelante en prospección o retrospección, finalmente definiendo y recogiendo ese hecho que es constitutivo de delito, y se le va a aplicar una sanción. Y obviamente sucede pues que hay penas privativas de libertad bastante largas hoy en día en nuestro país, de que nuestro Código Penal tiene, conforme al artículo 29, una pena temporal, que es la pena de cadena perpetua, que realmente confronta con la prevención especial positiva, que la, bueno, ese programa tal vez muy eufemista, muy retórico, muy cargado de bastante ilusión, que es la rehabilitación, resocialización, representación del penado en la sociedad. Pues no creo que puedas reinsertar a nadie cuando le estás purgando carcelía durante 35 años, al margen de la revisión de la condena, que en el año 2001, creo, o 2000, se incorpora el artículo 59-A al Código Penal, una revisión a los 35 años. La pregunta: ¿quién va a resistir 35 años en prisión, dependiendo de la edad que ingrese a un establecimiento penitenciario? Y esto significa, y recojo algo muy importante, porque ustedes me dirían, pero este señor ya nos está hablando de derecho penal y de política criminal. Voy a conceptualizar derecho penal, política criminal y criminología. Y de ahí que les voy a compartir en pantalla lo siguiente. Les voy a compartir en pantalla lo siguiente. Compartir. Acá ustedes ven los conceptos y denominación. Y quiero recoger una frase muy importante de Franz von Liszt, ese gran retratista español, disculpen, alemán, en el programa de Marburgo del siglo XIX, decía: los principios del derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal. Y ustedes van a decir, y creo que tal vez puede ser un objetivo de este aspecto introductorio de la teoría del derecho penal, de sus funciones como medio de control social, con lo que está sucediendo actualmente en la ley penal. Si hay un marco de diversos modelos de política criminal que se van incardinando, que se van cohesionando, conforme las descripciones criminológicas que suceden finalmente en nuestra sociedad y que están ahí finalmente presentes en lo que es la violencia familiar, lo que es la violencia de género, lo que es la corrupción, lo que es el lavado de activos, lo que es el crimen organizado, etcétera, ¿no?
Entonces, esto es algo muy importante decir cuando Franz von Liszt señalaba finalmente que los principios del derecho penal son los barreros infrancables de la política criminal y nosotros hemos desarrollado finalmente la siguiente premisa. Hace rato que en el país como nuestro, en una sociedad de la inseguridad ciudadana, robos, secuestros, extorsiones, por doquier, sicariato, en una comunidad finalmente padecida de bastante violencia intramuros y todavía que se sigue generando en este contexto del COVID-19, violencia familiar y violencia de género, que llega a su pico más alto, en lo que llámese feminicidio, de todo punto de vista, el parricidio, y lo que es los actos de corruptelas por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, estas estructuras criminales que finalmente ponen en aprietos y ponen finalmente en vilo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y del mismo Estado de Derecho, que se refiere al crimen organizado, estas estructuras que se dirigen finalmente al lavado de activos que afectan gravemente y erosionan los principios de una economía social de mercado, la libre competencia, etcétera, el orden socioeconómico. Entonces todo ello va generando modelos de política criminal. Entonces la política criminal, entonces si quieren empiezo mejor por la definición de política criminal, son todos los instrumentos, los medios que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente al delito. Yo decía, desde dos planos, preventivo y represivo. ¿Cuál es el que ha estado finalmente prevaleciendo en los últimos tiempos? Y creo que eso lo podemos decir desde el año de 1995-94, cuando se fueron dando algunos decretos leyes y luego decretos legislativos, y luego que la reforma que se produce en el artículo 29 de la parte general y que se incluye la pena de cadena perpetua, que en su momento el Tribunal Constitucional dijo, bueno, le tiró la pelota al legislador, el legislador tiene que ver pues algún grado de revisión en cuanto a la pena privativa de libertad, y lo que hizo fue únicamente el legislador fue incorporar el artículo 159- al Código de Ejecución Penal, una suerte de simbolismo, porque vuelvo a reiterar, ¿quién va a realmente soportar penas de 35 años bajo establecimientos penitenciarios de las condiciones que se encuentran en el país? Y con eso yo no estoy diciendo de ninguna manera que quienes cometen graves delitos de meridiana gravedad también tengan que ser sancionados y en algunos casos tienen que pagar carcelería, de ninguna manera. Entonces hay que tomar finalmente, poner coto en eso. Entonces ese es el ámbito del modelo de política criminal. Los instrumentos y medios que cuentan el Estado y la sociedad para hacer frente al crimen, donde se están privilegiando una esencia retributiva sobre una preventiva. Eso lo podemos decir el delito, el tema de violencia familiar y violencia de género, cuando algunas conductas que antes eran constitutivos de falta, vean ustedes una comparación de lo que era antes el artículo 444, faltas contra las personas, 441, disculpen, y esta modificación que se produce fuertemente en un modelo político criminal muy llevado a la represión que a la prevención, que obviamente en algunos casos hay que incidir en mayores cuotas del derecho penal, y que ahora hechos que antes eran constitutivos de falta, ahora son de delito. Pues si no, revisen ustedes el artículo 122 de lesiones intrafamiliares, porque la división, delito y falta. ¿Cuál es el delito? La acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Y ya estamos definiendo que el derecho penal es el medio de control social formal que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente a las conductas más nocivas de mayor grado de perturbación a las bases de una coexistencia pacífica, el hombre y la mujer en sociedad. Entonces, realmente estamos en un medio de control social formal. Es un medio de control social formal, está dentro de una norma, en preceptos, y el otro día estábamos en un focus group en la Academia de la Magistratura, y fue muy interesante, ¿no? Que los alumnos tienen que manejar dos conceptos, un aprendizaje heterónomo y autónomo. Lo autónomo son los principios que nosotros tenemos y que nos ha ido inculcando de la familia, de las bases de nuestra formación como persona. Son esos valores y principios. No es que muchos de nosotros no necesitamos que tengamos un precepto normativo que nos diga, si haces eso, te vamos a poner una pena tan grave, imponer una sanción tan grave de 20, 25, pena de cadena perpetua. Que no se requiere ese grado de intimidación, y luego pasaremos a ver lo que es la prevención general negativa, sino lo que me refiero con ello, que esas normas autónomas son de introyección, interiorización y el desarrollo de la formación de la persona humana en cuatro, lo que se tiene que inculcar, lo que se tiene finalmente formar en la persona, hombres o mujeres o hombres, ese es el respeto hacia los bienes jurídicos de terceros. Y las heterónomas es obviamente que se vienen impuestos por el Estado. Y el ius imperium del Estado a través de ese alto grado de coercibilidad, el ius puniendi, ese derecho a penar.
el derecho a imponer sanciones, penas y medidas de seguridad. En un ámbito de la delictuosidad, donde el delito forma parte de esa esencia de la exteriorización del pensamiento y que finalmente afecta a los bienes jurídicos de terceros. Como bien lo dice Kant, el derecho a la coexistencia de libertades. Mi libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? El derecho penal le va a interesar únicamente cuando yo ingreso la libertad de otra persona de una forma violenta, sin consentimiento, en un ámbito de los pórticos de libertades de la persona, del sujeto pasivo y el titular del bien jurídico. Dicho esto, entonces, por un lado, el delito, la acción o omisión típica de penalmente antijurídica, luego les daré mi posición, entonces, porque yo no ingreso la culpabilidad en esta definición, por algo muy claro y preciso, que una de las grandes conquistas que tuvo la dogmática en los años 60, después de que se enquistaron, se enfrascaron en esa discusión finalmente entre causalistas valorativas, el neocantismo y el finalismo, con Hans Belze y Mesger por el otro lado, en el sentido de buscar un contenido ontológico. Creo que lo más que importa, la acción o la omisión, es la que ingresa al ámbito de protección del tipo penal. Lo que importa es la acción o omisión que es típica, la que queda en un ámbito de inconsciencia del ser humano que no tiene capacidad, y como lo bien dice Kant, la imputación penal tiene que tener como premisa fundamental la libertad. Y yo digo finalmente, y el estado conciencial del ser humano. No puede haber imputación donde no hay libertad. Dicho esto, con un ejemplo, la fuerza física irresistible. Empuja B y producto de eso finalmente B llega a golpear, a generar lesiones leves o graves. O C, B es un mero cuerpo mecánico y eso no es autoría inmediata. B no ha actuado con libertad ni conciencia de dirigibilidad conductiva, porque tiene que ver la culpabilidad por el acto. Define la gobernabilidad de nuestro estado conciencial sobre nuestras conductas. Acá, a través de estas neuronas, a través de nuestra función mental, ordenamos finalmente nuestros movimientos musculares, al menos lo que son finalmente actos reflejos. Y ahí algo decía Belsen muy claro: la finalidad es evidente y la culpa, el dolo, tiene que estar en el ámbito ya de la tipicidad. Porque las personas no hacemos las cosas porque sin medir nuestras consecuencias. Al momento que elegimos la conducta y una persona sigue manejando un vehículo a pesar de que sabe que los frenos ya están gastados y los neumáticos totalmente en estado muy finalmente calamitoso, saben perfectamente las consecuencias que se puede derivar de ello. Las consecuencias de que alguien conduce un vehículo automotor bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas que puede generar un grave accidente, y eso es el actio liberi causa. Claro, la culpabilidad, ese análisis tiene que ser al momento de la comisión del hecho punible. Entonces ya se dejó de lado de enfrascar en esta discusión bizantina entre causalistas y penalistas sobre el contenido ontológico de la acción, para partir luego a esa categoría sistemática, injusto y culpabilidad. Ustedes lo verán, obviamente, en los textos de la materia, manuales, tratados de derecho penal, y verán que es el injusto. No es el profesor que lo jaló, la profesora que lo jaló a usted y que usted no le tiene muy buenos recuerdos. No me refiero a ello, sino es la acción o omisión típica y penalmente jurídica, antijurídica, y yo enfatizo bastante en las clases y también no solamente de la universidad en San Marcos, sino también en los diplomados y otros cursos de especialización donde me invitan a participar. Yo les pregunto algo muy básico y esencial. Por un lado tenemos ese supraconcepto de culpabilidad, al margen del principio de culpabilidad, que es la reprochabilidad de una persona por haberse comportado distinto a lo que la norma esperaba, porque las normas esperan modelos valiosos de conducta por todos nosotros, y luego haremos esa triple distinción: normas prohibitivas, normas de mandato y normas prescriptivas o permisivas. ¿Ya? Son tres tipos de normas que podemos encontrar. Podría haber más, pero creo que estas son las esenciales. Prohibitivas: oye, tú no mates a nadie, no te apropies de bienes ajenos. ¿Ah? Tú no estés induciendo error a personas mediante fraude, riesgo de engaño para aprovecharte de ellos y obtener un patrimonio de una manera ilícita, con fraude, ardito o engaño. Y otro dice: tú tienes que alimentar a tus hijos, tú eres el padre, estás en tu obligación. Si no lo haces, fíjate que puedes ser denunciado previamente pasando por un proceso civil de alimentos,
por el delito de omisión de asistencia alimenticia, artículo 149 de la parte especial del Código Penal. Tu fiscal tienes que perseguir el delito cuando adviertas evidencias y así formalizar investigación preparatoria, artículo 336. Policía, haces finalmente una intervención, tienes que finalmente acopiar en una documentación todo aquello que ha sido objeto de una incautación, ¿no? Armas de fuego, drogas prohibidas, etcétera, cualquier tema que tenga relación con el cuerpo del delito. Entonces, y también, pues, no, si tienes una persona bajo tu cuidado, no lo puedes dejar en un lugar desamparado, no lo puedes dejar finalmente así a su libre albedrío cuando es un niño o una persona que depende de ti, porque por sí mismo no puede conducirse en sociedad y usted se convierte en garante. Esas son las normas de mandato. Tú tienes que hacer esto. Y tiene que ver con la cláusula 13ª de la parte general del Código Penal que se llama la omisión impropia, donde la omisión equivale a una acción. Si la madre que recién da luz es una madre soltera y aún quiere seguir finalmente teniendo cierto grado de diversión con sus amigos, a 3 meses tiene de nacido su menor hijo o hija y se va finalmente de fiesta, regresa después de 48 horas y el niño o la niña, la bebé de 2 o 3 meses, ha muerto de inanición por la falta de alimentos. Entonces, y las normas permisivas o preceptivas. ¿Cuáles son las normas permisivas? Las que te autorizan a vulnerar bienes jurídicos. Y ahí ingresamos un artículo 4 del título preliminar que resulta fundamental. Toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, que tiene que ver con un derecho penal del acto. Los bienes jurídicos es esa categorización sistemática que viene a definir todas las familias delictivas, la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, lo que es el patrimonio intelectual, los derechos intelectuales, los derechos industriales, lo que significa el patrimonio cultural y todo lo que es el orden económico, financiero. Entonces, el bien jurídico viene a sistematizar y también tiene una guía de hermenéutica jurídica muy importante al momento de la interpretación de la ley penal. Entonces, normas prohibitivas, normas de mandato y normas permisivas, que permiten vulnerar bienes jurídicos porque todos tenemos el derecho de defendernos ante agresiones ilegítimas, de alguien finalmente que nos quiere golpear a mansalva, nos quiere hurtar o robar, y ya pues sabemos que en un estado normal, y no sé pues hasta qué punto también tenga esta incidencia delictiva en este ámbito del estado de emergencia producto del COVID-19 del artículo 137 de la Constitución Política del Estado, que todavía se produzcan este tipo de fechorías. Ha reducido un ámbito de la criminalidad, pero no por completo. Y los delitos intramuros, lo que es violencia familiar y violencia de género. Y por otro lado, también delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de funciones, vean todo lo que se está produciendo en la sobrevaluación de adquisiciones de compras de productos que podríamos decir que son básicos y esenciales de primera necesidad, guantes, mascarillas, ventiladores, los ranchos para los policías, etcétera, cómo se sobrevalúan por varias instituciones públicas comunes y castrenses y militares o policiales, ¿no? O sea, entonces tenemos cuotas finalmente de delictuosidad aún en este marco del contexto del COVID-19. Entonces, uno sí que finalmente puede repeler una agresión ilegítima. Igual, pues ahora quien tiene el control de todo el territorio nacional y que están encargados de verificar y fiscalizar que todos los ciudadanos acatemos estas disposiciones de a partir del Decreto Supremo, creo que el 044, el 040, pues ha habido pues todo un arsenal normativo de que se produce el estado de emergencia y que se aplica a partir del 16 de marzo del 2020, que estamos a puertas de ya cumplir 2 meses ya de esta situación y se ha ampliado el estado de emergencia hasta, si que no me equivoco, hasta el 24 de mayo. ¿Y quiénes son las policías? Las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional. Y pues no faltan ciudadanos que no acatan las normas, que salen igual cuando les da la gana, sin mayor grado de sustentabilidad y de razonabilidad, más allá de comprar víveres o medicinas, sino hacer un poco de reuniones sociales desde la playa, hacer otro tipo de cosas, peor cuando salen a delinquir, a compra-venta, microcomercialización de sustancias prohibidas, algunos son intervenidos, y se produce un acto de violencia institucional, el uso de la fuerza pública, el cumplimiento del deber. Les recomiendo dar una lectura al acuerdo plenario del 2019 sobre el uso de la fuerza pública, el cumplimiento del deber, que tiene que ver también con el ejercicio legítimo de un oficio o encargo. Y esa es una causa de justificación. Cuestión importante, la teoría del delito. Ellos pueden reducir a una persona que ha cometido el delito en flagrancia, ¿no?
esta persona puede que se esté resistiendo, o hay una persecución policial y empieza finalmente a tirar el presunto delincuente. También igual, se empieza finalmente un tiroteo, y la única forma que tiene la policía para poder neutralizar a esta persona, porque puede matarlo a él o a un ciudadano inocente, es hacer uso de la fuerza pública. En el año 2007 se incorpora al Código Penal esa causa de justificación que para mí fue innecesaria, porque ya en el inciso octavo está el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo, el ejercicio legítimo de un derecho. Y ese es probablemente el oficio de un cargo que el ordenamiento jurídico le confiere, y tiene que ver con el artículo 166 de la Constitución Política del Estado, a la Policía Nacional ejercer actos de control del orden público, la seguridad pública, y también intervienen activamente en la prevención y el combate ante toda manifestación de delincuencia, al margen de que el titular del ejercicio de la acción penal es el fiscal. Entonces, se produce un acto de la policía de violencia institucionalizada que tiene que ser legítima conforme a los principios de proporcionalidad, de razonabilidad y progresividad, pues de frente no pueden tirar a matar, solamente casos muy excepcionales de extrema necesidad, si lo podemos decir así. Entonces puede ser que hayan lesionado un bien jurídico. Más aún, mataron a un ser humano. Creo que estaba pues, finalmente poniendo en riesgo la vida y la salud de muchas personas y de la misma policía. Entonces nos pregunto, ¿es una acción o omisión atribuirle a una persona con una esfera de libertad conforme a esta postulación kantiana? Por supuesto. Estaba en una esfera de conciencia y libertad el policía. Ha realizado, fuera consciente plenamente de lo que estaba haciendo, concurren los elementos objetivos y subjetivos del delito de homicidio, sí, conforme a la 106, por lo menos el dolo eventual, conciencia del riesgo, y que está finalmente eliminando a una persona. Pero luego se pregunta uno, ¿y es que acaso esta lesión, esta muerte que generó a esta otra persona, estaba justificada, está amparada? Sí, está amparada en el ordenamiento jurídico, que la Constitución se extrapola a un desarrollo legal, creo que es el decreto relativo 1183, que regula el uso de la fuerza pública en un Estado constitucional de derecho. Dicho esto, entonces la conducta será típica, pero no será penalmente antijurídica. En el ámbito de la teoría del delito, son las categorías intrasistemáticas que están incardinadas unas a otras y que tienen que ser objeto de análisis one by one, uno por uno. Primero es acción o omisión que podemos atribuir a una persona con un mínimo de libertad y de conciencia, de saber lo que está haciendo y las consecuencias de su acto. Luego vamos a subsumirlo, esa subsunción, desde los elementos objetivos y subjetivos del tipo, ¿no? Igual que viene, pongamos el otro ejemplo, que viene una persona, había un accidente de tránsito, total en un estado de inconsciencia, viene una posta médica, y la única forma que tiene el médico para salvar su vida es amputarle la pierna. Y hay un conflicto de bienes jurídicos. Entonces el médico le ha amputado la pierna, que sería lesiones graves. Pero la pregunta es, entre esa colisión de bienes jurídicos, ese conflicto de bienes, ¿cuál es más importante, creen ustedes? ¿La vida o el cuerpo y la salud? Es la vida. Y ahí surge un principio básico y esencial que creo que ha ido tomando cuerpo en los últimos tiempos y recién para algunos ha estado tomando en consideración, que se llama el principio de jerarquización del bien. No todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor. Primero empezamos por la vida. La vida con indicio sine qua non para la realización del resto de bienes jurídicos, ¿no? El cuerpo y la salud, la libertad, etcétera. Si no hay vida, obviamente ya no dejamos de ser, estas personas mueren lastimosamente en el ámbito del COVID-19, ya no son portadores de derechos, bueno, ya tampoco no se va a producir ante ellos trasplante de órganos y tejidos ante, obviamente, una posibilidad del riesgo de contagio. No en vano, hoy en día en el tema del COVID-19 hay protocolos para el levantamiento de cadáveres y ya no se produce lo que se dice la necropsia, que creo que son los artículos 193 o 194, 95 del Código Procesal Penal de 2004. Entonces, el ejercicio legítimo de un oficio, un cargo, lo que es el uso de la fuerza pública, el cumplimiento del deber, el estado de necesidad justificante entre la colisión de deberes que se puedan, de bienes jurídicos que se puedan producir, la obediencia debida que ejecuta una jurídica, el consentimiento que, bueno, puede tener parcelas muy, muy importantes o cuotas en el ámbito de la tipicidad o la antipublicidad, dependiendo de la naturaleza de este bien jurídico, dependiendo de la naturaleza. Tenemos que, finalmente, tenemos el delito de homicidio piadoso y lo que es el delito de suicidio, ¿no? Entonces la vida no es un bien jurídico
totalmente indisponible por sí titular. Entonces, nos tenemos que definir que esa dogmática jurídico-penal que viene a definir la coherencia intrasistemática de todos los elementos, orilla el delito. Entonces yo le preguntaría, y como antes se hacían algunos exámenes, la tipicidad es el indicio o fundamento de la antijuricidad. Y hasta ahí nos quedamos con delito, porque vuelvo a reiterar, creo que no culminé la pregunta. El inimputable, una persona oligofrénico, esquizofrénico, que sufre una grave perturbación mental, ¿comete delito? El infractor de la ley penal de 15, 16, 17 años antes de los 18, ley de responsabilidad penal juvenil del adolescente, cuando vulnera un bien jurídico, mata a otra persona, se apropia de bienes juveniles, ¿comete delito o no comete delito? Yo creo que todo parte del concepto que nosotros podamos tener, de decir que tanto el inimputable como el infractor de la ley penal comete delito porque solamente es la acción o omisión típica de penalmente. Otra cosa es el nivel de la culpabilidad. El reproche personal de esta persona por haber, pese a que podía hacerlo, no se comportó conforme lo que la norma esperaba. Una culpabilidad o reproche, imputación individual que tiene que tener la persona como tal. La culpabilidad no puede ser estandarizada más aún en una sociedad tan heterogénea, diversa, que tiene nuestro país, un país pluricultural, finalmente pluriétnico, lo dice la Constitución Política del Estado. Entonces tenemos que valorar siempre la culpabilidad conforme la persona, no es un mausoleo. Un hombre o una mujer de carne y hueso, ver sus procesos de socialización, de culturalización, finalmente educación, de cómo es su acceso que puede tener las normas. ¿Quién tiene más culpabilidad? El que tiene finalmente mayor grado de cultura y educación. Y ya nos vamos a la administración pública cuando tienen los grandes cargos que ejercen las investiduras conforme el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Esa dogmática jurídica penal, entonces nos tiene que dar las herramientas necesarias y suficientes para desarrollar el ámbito de imputación. Porque todo hoy en día, la teoría del delito es una teoría de la imputación. De cuándo es que podemos atribuir un hecho típico penalmente antijurídico a una persona y ahí definir la consecuencia jurídica, porque esta persona que es un inimputable, es una persona bajo ciertas incapacidades mentales, finalmente, o anomalías psíquicas, hay una suerte de disociación, un divorcio entre la mente y el cuerpo, no está en posibilidad de dirigir, pues una persona pues, esquizofrénico, ¿no? O inclusive un epiléptico, que son intervalos donde la persona no puede controlar su cuerpo, y así, en tal sentido, puede lesionar un bien jurídico, pero no tiene control sobre los movimientos físicos, hay un divorcio, existe una disociación, una ruptura, una desvinculación entre la mente y el cuerpo, pero igual ha lesionado un bien jurídico, puede ser que haya matado a una persona o lo haya finalmente puesto gravemente herido. Entonces ha cometido un delito. El Código Penal tiene dos, finalmente, reacciones jurídico-penales, dos, finalmente, respuestas o reacciones ante la comisión de un delito. Entonces, decimos, y así es nuestra postura, que la persona que sufre de una anomalía psíquica, una grave perturbación en la conciencia, obviamente producto de ciertas psicopatías, más que el psicópata, sino el psicótico, porque unas personas psicópatas son muy normales, van a misa, bueno, nadie puede ir a misa, se confiesa y todo, y resulta siendo un pederasta, realmente que comete graves actos deshonestos contra los niños, de contenido sexual, etcétera. Y yo se los digo esto con bastante honestidad académica, porque si ustedes observan los artículos que refieren a las medidas de seguridad, porque por un lado está la pena y la medida de seguridad, señala algo muy claro, el artículo 72, porque a veces uno mucho escucha, ya de tiempo, cuando uno estuvo en el pregrado hace muchos años, obviamente ya pasó mucho tiempo, en mi caso, decía que el delito es la acción o omisión típica penalmente jurídica y culpable. Ah, entonces en el culpable, el que sufre una anomalía psíquica no comete delitos. ¿Cómo es el asunto? A ver, no, a ver, sí comete delitos. ¿Cuáles son los requisitos para que se le imponga legítimamente a una persona una medida de seguridad que puede ser finalmente internamiento en un nosocomio? Se supone, ¿no? Pero parece que hasta ciertos casos son en los mismos establecimientos penitenciarios que hacen ciertas instalaciones o recintos de los mismos presidios, y ahí colocan a las personas que sufren de graves anomalías psíquicas, de finalmente ciertas psicopatías, ¿no?
graves perturbaciones mentales que le impiden actuar conforme a derecho. Esto es lo importante. La racionalidad de la sanción de la pena se dirige a la retribución, por un lado, en la esencia y naturaleza. Por otro lado, significa la intimidación y la disuasión al colectivo. Pues tú no puedes pretender intimidar a nadie, a una persona que no está capacidad de introyectar el mensaje normativo de no matar a otra persona, de no apropiarse de lo ajeno, cuando no está en capacidad de ordenar su comportamiento conforme en lo que la norma espera de él. ¿Ok? Entonces dice el 72, la aplicación de las medidas de seguridad. Dos requisitos. Que el agente haya realizado un hecho previsto como delito. O sea, no es que yo lo haya inventado entonces. El artículo 72 toma en cuenta lo que estamos hablando acá. Y que el hecho de la personalidad del agente se realice un pronóstico de peligrosidad de cara a futuro. Este es algo también, es una prospección, un presagio un poco difícil de que un juez vaya a estimar hasta qué punto esta persona que sufre una grave anomalía psíquica va a tener una potencialidad delictiva de homicidios, de asesinatos, sicariato, feminicidio, 15, 20, 25, 30, 35 años. Es un pronóstico, es un juicio probabilístico que no sé hasta qué punto finalmente la psiquiatría, otros le podría informar, dar suministro de información al juez para poder tener cierto grado de proyección de cuánto es el tiempo por el cual se supone que hay una peligrosidad. Y por eso que dicen que este es un concepto muy abierto, muy indeterminado, que puede generar ciertos grados de arbitrariedad. Por eso que la Corte Suprema, en un precedente vinculante, de los primeros que se fueron generando, en mérito del artículo 301 guión A del Código de Procedimientos Penales, que genera el precedente vinculante con el modelo antiguo, con el modelo mixto, era de que se tiene que verificar que la persona haya cometido un hecho previsto como delito, un injusto, una acción o omisión típica penalmente justa. Pero igual la sanción, que en este caso la medida de seguridad, tiene que someterse al principio de legalidad. El principio de legalidad tiene dos brifontes en este ámbito: la determinación de la conducta por acción o omisión y el de la pena. Y sometido a los principios de proporcionalidad, tiene que tomarse en cuenta la gravedad del hecho, no la gravedad de la personalidad. No estamos ante un derecho penal de autor, sino un derecho penal del acto. Entonces a una persona se le tiene que reprimir en base a la conducta que cometió. Si solo comete un acto antisocial, está finalmente miccionando en la calle, o está haciendo un acto distinto de reprobación por parte de la sociedad, pero todavía no es constitutivo de delito, no se le puede reprimir penalmente por el mandato de taxatividad, de tipificación. El principio de legalidad, como bien dicen en la doctrina, es el palladium de la libertad civil, la posibilidad de saber la previsibilidad de que cuál va a ser la reacción del Estado a través de sus agencias de persecución penal y punitivas ante una determinada conducta. Esto es, permite la certeza y seguridad jurídica que debe existir en un Estado constitucional de derecho, la previsibilidad y la calculabilidad de que cuál puede ser la reacción del Estado a través de las normas cuando tú cometes una determinada conducta. Entonces, el artículo 72 de la parte general del Código Penal nos proporciona esta información básica y esencial para poder saber entonces que determinar que detrás de la imposición de una medida de seguridad, y como dijo la Corte Suprema, un acuerdo plenario, me parece que de las primeras que salieron en el año 2004-2005, la imposición de la medida de seguridad requiere un grado de comisión de que ha cometido un hecho punible. Esto es, los inimputables cometen delitos, podemos no considerar en ello, pero es que queda claro, pues si esta persona, hombre o mujer, es un asesino en serie, hubo esto hace muchos años en Huaura, que bueno, no se olviden que Huaura fue el primer distrito judicial y fiscal en aplicar el Código Procesal Penal, y ese Código Procesal Penal prevé lo que se llama el proceso de seguridad a aquellos inimputables o que sobreviene una imputabilidad y no se le puede someter a un proceso común. Entonces esa es la postura que nosotros hemos dado hace ya tiempo atrás, que los inimputables y también los infractores de la ley, claro, lo que pasa es que el procedimiento a seguir es distinto, medidas socioeducativas, juzgado de familia, hay ciertas articulaciones procedimentales distintas dentro del proceso penal común para adultos, pero igual se le va a privar de su libertad, sea en el ámbito de una pena, una medida de seguridad o una medida socioeducativa, la responsabilidad del joven y adolescente, el niño adolescente. Diría el adolescente, no, el niño no, pues porque es 14 para arriba y menos de 18, es la libertad. Entonces, en ambos esos tres casos, se va a privar de libertad. La criminología.
Una cosa, la dogmática, es esa ciencia muy abstracta, pero que en consumo nos da los elementos para poder, nos proporciona el suministro para poder generar guías interpretativas. Guías interpretativas de la forma como el operador jurídico debe subsumir una norma a un hecho que se le incrimine a una persona, que si no, que claro, estás manejando tu vehículo muy bien y de un puente peatonal alguien se lanza, tú justo pasaste por ahí, estabas a la velocidad permitida, en el carril permitido, o sea, todo tu conducta estaba conforme a la norma. Y esta persona quería suicidarse, ya no quería saber más de esta vida, pongamos que está ahorita portado del COVID-19 y le han dado diagnóstico muy fuerte o de cáncer y se me suicidó. Pero se tira finalmente de un puente peatonal, tú estás conduciendo tu vehículo y producto de la causalidad se produce la muerte. Esta persona, cuando ha obrado conforme a la norma, no puede ser objeto de represión. La norma penal se dirige a personas de mínimo de conciencia y libertad, y dentro de los roles que desarrollamos y desenvolvemos en sociedad. Estos médicos que se sacan el ancho, ahora en el contexto del COVID-19 es el primer finalmente pelotón que está al frente en esta guerra contra el COVID-19, luego los policías y los militares, otros funcionarios públicos que también están finalmente en la línea de batalla, ¿no? Están en la línea de batalla. Entonces, estos roles, policía, militar, médico, fiscal, juez, padre de familia, mientras que usted esté desarrollando su rol, usted no va a ser objeto, no tiene por qué ser objeto de represión. Yo, como bien dicen en doctrina, no tengo por qué responder por los efectos o las tonterías que hace otra persona. ¿Cuándo tú tienes que responder por otra persona? Cuando eres garante, cuando hay una posición institucional. Si viene el policía y deja su arma de reglamento y lo deja sin seguro en la mesita donde su hijo de 5 años juega con su amigo, vienen del nido, viene con la chica que lo finalmente lo cuida, agarra el arma de fuego el niño de 5 años y dispara el arma de fuego y así mata a su compañerito, a su amigo del barrio. Obviamente 5 años él no tiene ningún grado de responsabilidad penal. Pero tenemos que lucurar lo siguiente: si el padre, que es la calidad de garante y que tenía la obligación de velar finalmente por evitar cualquier riesgo sobre la indemnidad de su hijo o otras personas que anden con su hijo, él pues va a tener que responder, no por comisión, sino por omisión, en base a la cláusula 13ª de la parte general del Código Penal, un homicidio culposo omisivo. Porque él es garante. ¿Cuál es la obligación del garante? Finalmente, evitar que si tiene un arma de fuego pueda estar finalmente al alcance de otras personas que no están autorizadas para usarlo, menos un niño de 5 años. Entonces, la dogmática nos tiene que proporcionar estos instrumentos racionales, porque eso es finalmente lo que predica la ciencia del derecho penal. Su acusada racionalidad al momento de interpretar los tipos penales y dejar de lado la causalidad. Pues fogamos, pues llega ese policía o el soldado con la misiva y le toca la puerta a la señora y estaba en el frente de la batalla, su hijo, 25, 30 años, hay una buena cantidad de policías que están ya perdiendo la vida. Y le da la mala noticia que su hijo ha muerto, producto del COVID-19. Ya no soportó más su inmunidad, su cuerpo, su organismo. Producto de ello, a la señora le da un paro cardíaco. Sufría ella de una cardiopatía. Tenía ya una vulnerabilidad preexistente. A este soldado o a este policía que fue a darle la misiva y la mala noticia de la muerte de su hijo a esta madre, ¿creen ustedes que va a tener algún tipo de responsabilidad penal? De ninguna manera. Solamente lo podemos hacer en base a la causalidad o finalmente relación de condicionalidad, causa-efecto. Las ciencias de la naturaleza se pueden basar en ello. Cae un rayo a alguien o finalmente es arrastrado finalmente por el lodo de finalmente un huaico y así se golpea, impacta un vehículo con otro y el otro vehículo muere. Nosotros no podemos establecer la imputación del derecho penal en base a las reglas de la causalidad de la naturaleza, sino en base a una postulación normativa. Eso es. El quehacer de las normas se basa finalmente dentro de una sociedad jurídica y políticamente organizada, donde las reglas del juego se establecen a través de prescripciones normativas. Y no se olviden que el derecho penal tiene 3 tipos de normas más importantes. Prohibitivas: oye, tú no mates a nadie, no mates a tu esposa, ya no la aguantas dentro de tu casa, ahora que tienes que verle todo el día, pero igual, finalmente, abstente de ello, porque si lo haces vas a sufrir una pena privativa de libertad que puede ser cadena perpetua cuando ocurren 2 circunstancias agravantes. Normas
es de mandato. Oye, tú tienes que darle a comer a tus hijos, más aún en esta situación. Tú tienes que ejercitar la persecución penal del Estado. Tienes que realizar la función que te manda realizar. Tienes que intervenir estas personas que no están cumpliendo con los mandatos de los decretos supremos en cuanto a la inmovilización social obligatoria, el uso de mascarilla, etcétera. Hay obligación, el uso de mascarilla es el delito de violación de medidas sanitarias, artículo 292 de la parte especial del Código Penal. En cambio, esa es la dogmática penal, que tiene finalmente, es intrasistemática, es un alto grado de abstracción, pero su utilidad es la posibilidad de aplicar las normas penales con racionalidad. Lo hemos dicho, pues estas personas, estos caminantes, que no son desplazados, sino son los desposeídos para nosotros, lo hemos puesto así en algunos articulados. Fíjese que vinieron a Lima con la esperanza de un mañana mejor, y ese sueño se convirtió en una pesadilla una vez que vino el COVID-19 y empezó a propagarse la enfermedad, porque eran comerciantes, eran ambulantes de algunas de las actividades económicas que ahora no están permitidas, y ante ese sueño se convirtió en una pesadilla y dijeron, vamos a regresar a nuestras tierras, a nuestro lugar de origen, porque ahí por ahí tenemos una chacrita, tenemos parientes que nos pueden ayudar a sobrevivir y el derecho a una vida digna. Y esas personas que son miles y que se han tardado un montonón de tiempo para poder repatriarlos, claro, que tienen que hacer las pruebas de descarte, que mejor la molecular que la prueba rápida, porque si ingresan pues a sus lugares de origen totalmente contaminados van a infectar a más personas. Hay que también procurar eso, hay que tener mucho cuidado. Pero obviamente algunas personas ni siquiera tenían mascarilla o mascarillas que realmente no tienen la textura suficiente para poder evitar finalmente que el estornudo, la tos que uno tenga pueda propagar la enfermedad, por eso es el uso de la mascarilla. Y también pongamos que algunos ni siquiera saben o pueden saber que tienen cierto grado de sintomatología y están contagiando a otros, que sería constitutivo del artículo 289 de la parte especial del Código Penal, que es la propagación de enfermedades contagiosas. Entonces, ahí la racionalidad me dice, esta persona, ¿cómo le voy a aplicar el derecho penal? Si se han quedado prácticamente en la calle, abandonados por el Estado y por la sociedad. Entonces, la dogmática nos tiene que proveer estos instrumentos a los operadores jurídicos para aplicar la ley penal con un mínimo grado de racionalidad. La criminología es la descripción de cómo suceden las cosas. La criminología es una ciencia causal explicativa. ¿Cómo son los fenómenos de criminalización, mejor dicho, cómo aparecen las conductas delictivas? Los estados finalmente de aprehensión, de finalmente que vienen de una sociedad donde está muy sumida en la violencia. ¿Cuáles son todos estos factores finalmente que propician la aparición de conductas delictivas? Hay un fenómeno de aprendizaje finalmente del lumpen, hay una subcultura. Entonces, estos fenómenos, ¿cómo se van propiciando la violencia familiar y la violencia de género, que son caldos de cultivo, lo que esta persona, hombre sobre todo, vivió dentro de carne propia, cómo su padre golpeaba salvajemente a su mamá y cómo le decía que los hombres no lloran, las mujeres son las que únicamente pueden llorar, que las mujeres a la cocina y el hombre finalmente a jugar con las pistolas y las mujeres con las muñecas. Los prototipos finalmente y esos estereotipos que se han dado finalmente durante tanto tiempo y que han incubado caldos de cultivo de bastante violencia estructural. La criminología nos lleva a eso. Los fenómenos de victimización, las relaciones entre víctima y victimario, y bajo una premisa fundamental, que no podemos sostener de ninguna manera una criminología teológica. ¿Ustedes creen que las personas nacen delincuentes o la sociedad produce delincuentes? Como dice García Palos de Molina en la doctrina española, hoy en día cada vez personas más normales cometen delitos. A través de una diversas circunstancias, la pobreza no tiene que ver con un condicionante del delito, porque lo vemos que personas con ciertas capacidades socioeconómicas, de ciertas capas y estructuras sociales, se ven incursos de delitos, los delitos económicos, lavado de activos y aquellos que acceden a la función pública y están investidos del mayor cargo de la nación, artículo 99 de la Constitución Política del Estado, y así cometen graves ilicitudes penales atentando contra los intereses de un pueblo. Entonces la criminología nos da las bases descriptivas de cómo se producen los hechos, mientras que la criminología es descriptiva y causal explicativa. La ciencia del derecho penal es normativa y abstracta, parte de una inferencia de un estado de un juicio de deducción, el otro inductivo, a partir de lo que sucede. En cambio, la dogmática yo quiero generar a partir de un caso en particular y así poder operativizar los otros casos que se puedan propiciar en el ámbito de un criterio interpretativo. La criminología me describe cómo es que se producen estas situaciones, cómo es que se genera la génesis del delito. Y el ámbito de la sociología criminal es muy importante,
porque ya con Lombroso, Ferri, Garófalo, que hace muchos años, que querían finalmente imbricar un concepto anatómico estructural del crimen, eso se dejó de lado hace mucho tiempo, ¿no? No es que haya un gen del delito, que puede haber ciertos factores propensión a las acciones delictivas, pero son las estructuras sociales, finalmente, la misma anomia que dice Durkheim dentro de la sociología francesa, y de estas, finalmente, estados de aprendizaje que se dan finalmente en estructuras sociales en los casos del lumpen, como finalmente el padre lo va instruyendo a su menor hijo al uso de armas de fuego. O sea, eso lo vemos claramente y la criminología nos tiene que describir ello. El derecho procesal penal ya es el instrumento que cuenta el Estado a través de la persecución penal y lo que es propiamente a partir de un grado de la justicia que tiene que aplicarse. El derecho procesal penal es ello. Es el derecho penal práctico, dicen uno, los alemanes, interesantísimo, ¿no? El derecho penal teórico, el derecho penal sustantivo, finalmente la ordenación de las conductas, el que mata a otro, aquel que se exercimiento total o parcialmente ajeno, aquel priva de su verdad legítimamente a otra persona sin ningún derecho. Ojo, las comunidades campesinas nativas, las rondas campesinas, en el ámbito de su jurisdicción y esa jurisdicción reconocida por la Constitución Política del Estado, y cuando realizan estos actos de privación de libertad que han atrapado en flagrante delito, donde ellos realizan como medio de control social, el medio de control social formal es el derecho penal. El derecho penal se aplica a través de los tribunales. El persecutor público, el fiscal, es el pretensor punitivo y es el titular del ejercicio de la acción penal. Entonces, esas rondas campesinas y nativas, artículo 149 de la Constitución Política del Estado, tienen, evidentemente, esa jurisdicción comunal y pueden deprivar libertad a una persona o una mujer a que lo han encontrado en flagrante delito sobre, pongamos el ejemplo de un abigeato, que es la apropiación de semovientes, del ganado, y ellos privan de su libertad momentáneamente. ¿Sería un acto típico? Sí, porque están privando de su libertad a alguien. Hay lesividad, tipicidad, lesividad. Pero nos preguntamos, ¿están autorizados para hacerlo? Sí, el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo o de un derecho. Y esa es una causa de justificación. Y no sé si lo dije antes. ¿Todo hecho típico es necesariamente antijurídico? No. ¿La tipicidad es indicio o fundamento de la antijuricidad? ¿Es la ratio sendi o la ratio cognoscendi? Es la ratio cognoscendi, no es sendi. Pero todo hecho antijurídico no es necesariamente atípico. Tenemos que tener bien claro que la teoría del delito, de que ese análisis de la acción, de la omisión, de la tipicidad antijudicial y ese supraconcepto de imputación personal o reprochabilidad o responsabilidad personal toma lugar de forma preclusiva. Tú vas descartando el análisis uno por uno de estas categorías dogmáticas. Entonces, el proceso penal es el instrumento que ha creado el Estado a través del ordenamiento jurídico para procesar, pero el proceso penal actúa post praetertum delicto. Actúa una vez que se cometió, al margen de que existe la Fiscalía de Prevención del Delito, que hacen una labor muy importante en nuestra sociedad. Pero me refiero a que el proceso penal recoge ya el hecho que se ha cometido, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Se inicia la persecución penal, el principio de oficialidad o el ejercicio de la acción penal y el principio de legalidad procesal. La ley obliga, le da el mandato al fiscal representante del Ministerio Público de ejercitar la persecución penal cuando toma conocimiento directo, de oficio, por parte de la policía o por parte del ofendido por acción popular, y tiene que realizar finalmente la persecución penal, y él es el pretensor punitivo. Pero ¿a quién le corresponde el ius puniendi estatal? Es al Estado. ¿A través de quién? De los miembros del Poder Judicial, artículo 138 de la Constitución Política del Estado. Este es el derecho penal subjetivo y el objetivo. El objetivo es el que está formalizado, el derecho penal, que está construido a través de los preceptos normativos del Código Penal a partir del artículo 106, porque la parte general nos sistematiza las instituciones aplicables a la parte especial. La parte general es la Biblia. Nos da finalmente aquellos fundamentos, la ley penal en el tiempo, la ley penal en el espacio. ¿Cuál es la ley penal aplicable? La ley tiene que aplicarse la vigente al momento de la comisión del hecho punible. Tempus comisi delicto. Las normas nacen para regir la vida del hombre y la mujer en sociedad, y tiene que entrar acá. Por eso, ¿a partir de cuánto? Artículo 109 de la Constitución Política del Estado, las normas son obligatorias a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Busquen el artículo 109. Las normas también en el derecho civil son ultraactivas. Las normas se fundan, se generan y se crean para regir la vida del hombre o la mujer en sociedad de cara a futuro. ¿Y por qué es así, sobre todo en derecho penal? Porque primero tienes que saber acá, interiorización, para luego amoldar tu conducta conforme lo que la norma espera de ti. Tú tienes que saber, conocer primero para poder
generar este grado de adaptabilidad normativa, si lo quiero decir esto, el nulo crimen nulo poena sine lege praevia. Entonces, la ultraactividad significa esto dentro del marco de seguridad jurídica y la calculabilidad y previsibilidad de cuál va a ser la reacción. Finalmente, el Estado a través de las normas y, lógicamente, tomando en cuenta que la tipicidad tiene esa función de garantía y de motivación. Vean ustedes y lean finalmente los manuales y qué bien que estén interesándose en la parte general y en la teoría del delito, que es la parte, los cimientos, es la estructura basilar del derecho penal. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta de lo que estamos ahora desarrollando. Entonces, el derecho penal subjetivo, el jus puniendi estatal, la aplicación es de los tribunales. Y obviamente los tribunales, más aún en el sistema acusatorio, no están obligados a acoger la pretensión de la fiscalía, porque tiene que ser un órgano imparcial. ¿Cuándo tiene que finalmente aplicar el jus puniendi estatal, sea una pena o una medida de seguridad? Cuando luego de un juicio oral público contradictorio bajo la mediación judicial y que haya realizado un medio de prueba, que se hayan incorporado y que se hayan acopiado estas evidencias con estricto respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales y bajo las formas previstas en la ley procesal penal y en la Constitución. Que se haya acreditado la materialidad del delito, la acción o omisión típica y penalmente antijurídica, y lo otro, que esta persona es responsable. Ustedes me dirían, ¿cuál es la gran diferencia entre la responsabilidad del procesalmente hablando y la culpabilidad sustantiva? La responsabilidad en términos procesales es la acreditación que esta persona cometió ese hecho punible a título de autor o partícipe, cómplice primario, secundario o instigador. Esa acreditación probatoria y que lo fijan penalmente responsable. La culpabilidad en términos sustantivos es los mínimos elementos que tiene que concurrir en esta persona para poder responder racionalmente por el conflicto generado por la acción delictiva o omisión delictiva. Dicho esto, ese grado de racionalidad que nos dice que tiene que ser imputable, tiene que tener la capacidad de amoldar su conducta conforme lo que la norma espera de aquel, conforme su estructura ontológica, conforme su grado de sociabilidad, de culturabilidad y de educación. ¿Ok? Porque la culpabilidad, ese supraconcepto de reprochabilidad o imputación personal, tiene un contenido óntico inherente a la condición de persona. Es individual. Esto no lo olviden, por favor. La culpabilidad es un reproche estrictamente individual. La responsabilidad penal, la imputación, la reprochabilidad no es compartida, no es genérica, no es finalmente hereditaria, no puede cederse a otra persona, etcétera. Distinto es la responsabilidad civil. La reprochabilidad penal es estrictamente personalísima e individualista. Entonces, la norma objetiva, la parte objetiva, como están descritas en las normas, normas prohibitivas y normas de mandato, las normas preceptivas, las que autorizan la vulneración de bienes jurídicos, el jus puniendi estatal, la imposición de penas y medidas de seguridad a través del Poder Judicial, y que un modelo acusatorio no están obligados los jueces a acoger la pretensión punitiva únicamente cuando se haya acreditado un juicio oral público contradictorio, al margen de las negociaciones penales, terminación anticipada del proceso, lo que es la conformidad o propiamente la colaboración eficaz. Recién ahí pueden hacer la descarga de la reacción punitiva del Estado, y esa descarga tiene que haber acreditado la culpabilidad de esta persona y en términos de responsabilidad. ¿Que era culpable? Sí. ¿Que era portador de conciencia y libertad? Que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y tenía la posibilidad de comportarse conforme a la norma. Y procesalmente hablando, porque se ha acreditado probatoriamente que él cometió ese delito a título de autor o de partícipe. Entonces, esto es, pues, el jus puniendi estatal, la imposición de penas o medidas de seguridad, porque se basa en la propia soberanía estatal, como bien finalmente lo dice Bustos Ramírez, un gran tratadista chileno que ya falleció hace unos años, en la soberanía estatal, y es el propio jus imperium del Estado, en base a la aplicación territorial, espacial. Ese jus imperium del Estado lo tiene el Estado peruano en todo su territorio, en toda su extensión longitudinal, en toda la costa, sierra y selva de nuestro territorio, para aplicar a toda persona al margen de su nacionalidad que ha vulnerado, puesto en peligro un bien jurídico venezolano o colombiano, que lesiona o mata a otra persona o vulnera finalmente normas tributarias y no realiza una acotación correcta porque ha fraguado ciertos libros contables, etcétera, de los ingresos que ha tenido un periodo y un ejercicio económico determinado.
¿no? Entonces es algo muy importante. Y como bien se dirá, ustedes lo ven acá en esta diapositiva, el norma de conducta o primaria de permisión, de provisión. Así como el pecado se comete por acción o omisión, el delito también. Por acción, prohibición. Omisión, mandato. Y permisión, causas de justificación. ¿Y esto qué significa? Que el delito requiere primero la acción o omisión, atribuirle a una persona libre y consciente. Fuerza física irresistible, un concepto de no acción en sentido jurídico penal. Los estados de inconsciencia, los actos reflejo. Otra cuestión finalmente el sonambulismo. Y otra cuestión distinto a decir son la grave alteración de la conciencia por finalmente la intoxicación del organismo humano en base a drogas, sustancias psicotrópicas o fuertes dosis de alcohol, etcétera. La grave alteración de la conciencia y lo que es el actio libere en causa. No se olviden esto, ¿ah? Porque la culpabilidad es un reproche sobre la persona como estaba finalmente en ese momento. Ese es el reproche de culpabilidad tempus comici delicti. Pero hay personas que consciente y conscientemente se colocan finalmente en un estado de inimputabilidad. Muchas personas antes de cometer graves crímenes, sicariatos, feminicidios, lesiones, violaciones sexuales, beben bastante dosis de alcohol o se drogan, clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana, etc. Para desinhibirse un poco o es la forma normal y cotidiana como cometen delitos. Una vez que están matando a la persona, la están asesinando, la están violando o están atracando a personas, están mediante violencia, amenaza, apropiándose de bienes ajenos, podría estar que estaban bajo un estado de conciencia, grave alteración de la conciencia. Pero es que ya la doctrina tiempo atrás ya había generado esta posibilidad, esta institución del actio libere in causa. Aquella persona que consciente o inconscientemente, puede ser por dolo o culpa, se coloca en un estado de inimputabilidad. Se coloca consciente o inconscientemente un estado de inimputabilidad. Y eso es lo que estamos conversando con ustedes en este momento. Porque usted podría decir, pero señor expositor, ¿es claro o no que la culpabilidad, esa reprochabilidad o imputación individual tiene que ser analizada al momento de la comisión del delito? Por supuesto. Pero vuelvo a decir, muchas personas y el análisis criminológico del estado de las cosas nos da esta situación, que no son pocos los individuos que consciente o inconscientemente se colocan en un estado de inimputabilidad. Y bueno, es en las defensas, ¿no? Mi patrocinado estaba ebrio, estaba drogado. Bueno, pues habría que ver si se colocó o no consciente o inconscientemente en ese estado de drogadicción, una persona que tiene encolorizado, que tiene grados reactivos, que así finalmente tiene bastante grado de violencia sobre su pareja, sobre su esposa, sobre consorte, y sabe finalmente el carácter que tiene cuando bebe alcohol, se pone muy violento, muy agresivo, y así pues hay un grado de celos, entonces ella se va a bailar, hubo un caso así, que se va a bailar con otra persona, vuelve a ir a bailar con este pata, con este otro señor, y luego viene finalmente la reprimenda cuando regresan a casa, pues ella le dice, cálmate, ¿cuál es el problema? Y empieza él encolorizado a generar un acto de violencia y se produce finalmente la muerte, que sería feminicidio, artículo 108A. Él diría, pues bueno, sí, pues estaba mareado. Él propiamente ya estaba gestando una conducta violenta, ya era su modus vivendi, ya era finalmente la forma de cómo él siempre reaccionaba ante ciertas actitudes por parte de su esposa. Inclusive el hecho de la infidelidad no le da el derecho de matar a nadie, a la otra persona. La infidelidad en todo caso es una causal de divorcio o separación de cuerpos. Norma de sanción o secundaria. Las normas dice, aquel que mata a otro será reprimido con una pena de libertad, creo que el 106, el delito de homicidio simple, me parece que es de 6 a 15 o de 6 a 20 años. El artículo 106, mejor lo digo, será no menor de 6 ni mayor de 20. ¿Cuál es la norma primaria acá? Aquel que mata a otro. Esa es la norma primaria, o también sería la norma primaria aquel que se apropia de un bien total parcialmente ajeno. También sería la norma primaria mediante fraude o de engaño induce a error a otra persona para que haya un desplazamiento patrimonial y haya una afectación del sujeto pasivo y le dé el dinero pues a la persona que lo está estafando, lo está engañando. El que también mata a su hijo descendiente, aquel que finalmente no devuelve lo que se le ha entregado bajo un título, una comisión que tiene la obligación de devolución, etcétera. Esa es la norma primaria, o aquel que realiza actos de transferencia, de conversión de bienes de procedencia ilícita que sepa o que podría haber presumido conocer su origen. Esa es la norma primaria.
La norma secundaria es la consecuencia jurídica, la pena. Ambos tienen que someterse al principio de legalidad. Eso le digo es muy importante. Ambos tienen que ser sometidos al principio de legalidad. Tanto la conducta como la consecuencia jurídica tiene que estar presente al momento de la comisión del hecho punible. Y esto también en cuenta conforme al Tribunal Constitucional, porque los delitos de terrorismo de Decreto Ley 25475 del año 92, ¿ah? Y esto Decreto Ley 25475, el Decreto Ley no es una práctica legislativa muy coherente con el Estado Constitucional de Derecho, porque ha habido un quiebre del orden constitucional e institucional también a su vez. ¿A qué me refiero con ello? Aún está vigente ahora, por ejemplo, año 2020, el decreto ley 25475, ¿no? Aún está vigente. Y había finalmente algunas agravantes del terrorismo por cierta condición de líderes, dirigentes de las organizaciones delictivas o que eran miembros de pelotones de aniquilamiento de personas, porque la cosa que se dio en el terrorismo fue muy terrible en el Perú. De mano se generó una comisión de la verdad y la reconciliación y decían finalmente una pena finalmente no mayor de 25 o 35 años. Esa es la pena mayor, pero ¿cuál es la pena menor? ¿Por qué son importantes los marcos penales? ¿Por qué me dice el homicidio de 6 a 20? ¿Por qué me dice las lesiones graves de 4 a 8? ¿O por qué me dice finalmente el delito de hurto de 3 a 6 años? ¿Por qué tiene que haber marcos penales mínimos y máximos? Hay que siempre preguntarnos en derecho y sobre todo en derecho penal para llegar a un grado de racionalidad. ¿Cuál es finalmente el fundamento de imponer marcos mínimos y máximos? Y a mí no me queda otra respuesta que decir el principio de culpabilidad. Y el principio del grado de lesividad, tal bien jurídico. No es igual cuando solamente hay una tentativa con este desgraciado que quiso eliminar a su mujer, a su consorte, a su concubina, pero no llega a matarlo, es un grado de tentativa. ¿Y la tentativa qué viene a ser? Una circunstancia atenuante privilegiada que permite ir por debajo del mínimo legal conforme el sistema de los tercios, conforme la reforma que se produjo en el año 2013, incorporó el artículo 45-A al Código Penal. ¿Ok? Entonces, los marcos penales tienen una función muy importante porque nos permiten finalmente definir cuál es el ámbito de culpabilidad conforme al principio de lesividad y proporcionalidad. Es importantísimo, vuelvo a reiterar, que las combinaciones, que los delitos tengan penas mínimas y máximas. Usted me diría, ¿y no sería pues en todo caso mejor que pongamos, bueno, aquel que cometa el delito de hurto será reprimido con 6 años, aquel que cometa el delito de feminicidio será reprimido con pena de 20, aquel que comete un delito de estafa será reprimido con una pena de libertad de 4 años, aparte que puede haber penas alternativas a la pena privativa de libertad, limitativas de derecho, como la prestación de servicios comunitarios, limitación de días libres e inhabilitación. No, no podemos tener penas ya tasadas, porque eso estaría conculcando el principio de culpabilidad. La reprochabilidad de una persona es distinto a la otra. Y distinto, pues, finalmente el caso de un juez de primera instancia, sobre todo un juez de paz, que por ahí incide en una conducta delictiva de cohecho, que a un juez supremo. ¿Quién creen ustedes que tiene que tener una mayor culpabilidad? ¿El funcionario de menor jerarquía o de la mayor jerarquía? El que tiene la mayor jerarquía, pues, la naturaleza de los deberes infringidos del cargo. Esto nos define un mayor grado de reprochabilidad. Entendámoslo de la siguiente manera. Claro que esta es mi posición y ustedes pueden tener una postura distinta, contraria a la que yo estoy en este caso señalando. La culpabilidad es un reproche estrictamente individual. Y ahí también es importante ver el grado de sociabilidad, de culturalización, de educación que tiene esta persona para ver finalmente llegar a un grado de aprehensión lo suficiente para motivarse conforme a lo que la norma espera. Yo no digo que esta persona vaya a ser un imputable. Otra cosa es el error de comprensión culturalmente condicionado. Entonces los marcos penales son importantísimos que se basan en el principio de culpabilidad y de proporcionalidad y lesividad. Ustedes concatenan esos tres principios. El grado de afectación mínimo no va a ser igual, que se produzca finalmente un rasguño, una escoriación, finalmente una tumefacción, etcétera. Distinto cuando ya finalmente la desfiguraba el rostro, ¿no? Y otra vez, cuáles son las cuestiones de las afectaciones psicológicas, cognitivas, conductuales y psíquicas, ¿no? Dentro de este concepto de violencia familiar y violencia de género a partir de la ley 3364. Entonces, esto es importante decir en este marco de interpretación y de análisis del derecho penal y de la ciencia, de lo que significan los marcos penales. Y luego lo que más nos interesa, no es que no hay normas incompletas, ellos que quedaron finalmente en medio camino,
esa norma de sanción es incompleta porque tiene que tener pena más mínima y máxima. No basta la máxima, tiene que saber cuál es el mínimo. Hay también una cuestión a saber que muchos casi no dicen casi nada sobre los delitos de parricidio y asesinato. El delito de parricidio y asesinato, ustedes revisen el 107 y el 108, señala finalmente el 108, por ejemplo, no, será reprimido de libertad no menor de 15 años. El 107 dice pena de libertad no menor de 15 y no dice cuál es la pena máxima. Y nadie se ha reclamado mucho sobre los delitos de parricidio y de asesinato, lo que ya no ha sucedido tanto con el delito de feminicidio, porque ahí se habla finalmente no menor de 15, pero ya la Corte Suprema deciría, pues ya tienes las agravantes más adelante, que es de 25, tiene que ser hasta antes de 25. Entonces vuelvo a reiterar, el delito de asesinato y parricidio tiene la pena mínima y no la máxima. Entonces usted me diría, ¿y cómo es que le están aplicando penas máximas de 35 años? Bueno, han hecho una interpretación los tribunales, lo cual no se condice mucho con el principio de legalidad, porque el principio de legalidad no solamente tiene que ver con el desarrollo y con la descripción de la conducta por acción o omisión que tiene que afectar o poner en peligro el bien jurídico, sino también que el principio de legalidad tiene una incidencia muy importante en el ámbito de la consecuencia jurídica de la pena. Entonces, las combinaciones penales tienen que tener penas mínimas y máximas. En este caso, lo que el decreto de ley 25.475, en unas circunstancias agravantes de delito de terrorismo, y lo dijo el Tribunal Constitucional, que tenía pues, obligación el legislador de regular cuáles serían las penas mínimas en estos delitos de terrorismo, cosa que se hizo después, con unas reformas que se produjeron finalmente al delito de terrorismo. Pero vuelvo a reiterar, en el caso del parricidio y el delito del asesinato, hay todavía una tarea pendiente. Bueno, eso de cierta manera se quiere realizar en el ámbito de los proyectos de los códigos penales que se han ido trazando en los últimos tiempos. Entonces, el principio de legalidad tiene que ver con ambos. Las normas penales en blanco tiene que ver con lo siguiente, ¿no? ¿Qué se refiere a una norma penal en blanco? A ver, lo que pasa es que a margen de un homicidio, un secuestro, una extorsión, pues existen ciertos delitos que tienen otro grado de complejidad, ¿no? Sea los delitos contra los delitos económicos, los delitos financieros, monetarios, o propiamente los delitos contra el sistema concursal, los que vemos a partir del artículo 209 de la parte especial del Código Penal, antes llamado delitos de quiebra, de reestructuración empresarial, el mismo propiamente lo que les estaba mencionando, delitos económicos con lo que no están vigentes, claro que sí, no están, lo que significa el artículo 232, que es el abuso de posición de dominio, las concertaciones ilegales, horizontales, verticales, algunos conceptos propiamente del derecho penal económico, también del derecho ambiental y también del derecho concursal, nos lleva a decir que es una técnica legislativa, no solamente en el Perú, sino también en otros lugares, en otras latitudes, la formulación de tipos penales en blanco. La formulación de tipos penales en blanco, claro que no quiere decir, aunque sea un poco gracioso decirlo, no es que la ley penal no tenga letra, yo creo que obviamente esto no es el asunto, contra ese sistema crediticio, al que me estaba refiriendo a partir de los actos ilícitos que se cometen con el 209, sino que uno tiene que remitirse a una norma extrapenal. ¿Cómo definir que están realmente en una posición de dominio, unas conductas monopólicas o oligopólicas? ¿Dónde tienes que finalmente definir ese grado de precisión? ¿Cuándo usted puede finalmente, para saber que está ante un proceso de insolvencia, concurso preventivo o procedimiento simplificado a las normas de reestructuración empresarial que se maneja a través del INDECOPI? Es decir, también, ¿dónde es usted cuando tiene un delito medioambiental los límites máximos permisibles que definen algunos delitos ambientales? A normas extrapenales. ¿Qué quiere decir? Que la materia de prohibición penal obliga que el intérprete tiene que remitirse a una norma extrapenal. En otras palabras dicho, si lo queremos finalmente decir o postular de una manera simple, que la ley penal no lo dice todo. ¿Qué significa? Que para que el intérprete pueda definir con todo grado de concreción y de especificidad la materia de prohibición, tiene necesariamente que remitirse
una norma extrapenal, sino ustedes vean inclusive los artículos 307b, los delitos contra el medio ambiente, los delitos de minería ilegal, que tienen bastante incidencia, dice el 307d, el que infringiendo las leyes y reglamentos adquiere, vende o distribuye. Hay una remisión finalmente a normas extrapenales, donde en otros países como España se ha analizado su constitucionalidad, se han dicho que son constitucionales en tanto y en cuanto finalmente lleven a una precisión. Es que la norma extrapenal no puede significar que todo lo liga la norma extrapenal, sino tiene que haber un ámbito de remisión, pero para complementar el ámbito de prohibición, porque los límites máximos permisibles no lo va a definir la ley penal. Cuando estamos en un abuso de posición de dominio, estos procesos de reestructuración patrimonial, hay que remitirse a una norma extrapenal y eso es propiamente lo que se llama la ley penal en blanco, ¿no? Distinto es la ley penal en blanco. No sé si alguno de ustedes tiene una postura o tiene una definición al respecto, distinto a los elementos normativos del tipo. Es lo mismo, yo les pregunto a algunos de ustedes, un elemento normativo a una norma penal en blanco. ¿Cuánto tenemos un elemento normativo? Cuando se requiere una valoración más allá de la esfera del profano, claro, ese es el ámbito de la doctrina y la dogmática. Cuando se requiere un grado de interpretación de lo que es el documento público, el documento privado, lo que es la pornografía, lo que es el acto obsceno, o lo que es el concepto de funcionario público. En ese caso no son normas penales en blanco, sino son elementos normativos del tipo. El funcionario o servidor público que se apropia, utiliza caudales o efectos del Estado, que también puede ser de particulares en el delito de peculado del 387 y también el peculado por utilización del artículo 388. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre el elemento normativo que requiere de una interpretación, que requiere de una valoración, y otra cuestión muy distinta a una norma penal en blanco, espero que les quede claro, que es remitirse a una norma extrapenal, pues las normas de COPI, finalmente, algunos decretos legislativos 1034, 1044, que significaron la despenalización de los delitos económicos y que se tiene que tomar en cuenta. Los delitos económicos han quedado cojos en el Perú. Primero porque estuvieron adecuados a la Constitución del 79 y no a la Constitución del 93, que es una economía libre mercado, pero es dentro de una economía social. Pues tiene que haber cierto grado de proteccionismo por parte del Estado, sobre todo al más débil de la relación jurídico-comercial entre usuarios, proveedores y consumidores, ¿no? Entonces, cuestión distinta es cuando es un elemento normativo. El elemento normativo, en este caso, funcionario público, documento privado, actos obscenos, pornografía, actos libidinosos, eso es elemento normativo y no es una norma extrapenal. Porque la norma extrapenal va a haber una definición donde otra ley te diga, este es el desarrollo de lo que se llama una posición de dominio. Pero distinto es finalmente el elemento normativo que no lo podemos perseguir directamente, como lo que es una persona. No lo puede, lo que es el bien mueble. Es también un elemento normativo que tenemos que ir, claro, a una norma extrapenal, en este caso es el Código Civil, y también al margen de que el derecho penal tenga que construir, evidentemente, también sus propios conceptos, ¿no? Eso es algo del nivel de autonomía, y conforme también lo que les voy a hacer seguidamente. Creo que este es algo que no tenemos que dejar de lado nunca. Si el derecho penal supone el mayor grado de intervención en las libertades fundamentales, y tiene que haber finalmente una concatenación de un programa político criminal conforme la consagración principista del artículo 1 de la Constitución Política del Estado, quiere decir que el derecho penal no puede intervenir ante cualquier tipo de circunstancias, solamente en los mayores actos de perturbación y trascendencia social. Por eso es que no olvidemos que el derecho penal tiene que someterse de fragmentariedad, subsidiariedad y de última ratio. Quiere decir esto que primero pues tratemos de ver los otros medios de control social que puedan intervenir, derecho administrativo sancionador, derecho civil u otros. Si estos no son capaces finalmente idóneos, útiles para poder prevenir esta clase de comportamientos, recién ahí acudimos al derecho penal. El derecho de mínima intervención, también en el ámbito de la interpretación, conforme lo hemos sostenido en algunas clases de delitos contra la administración pública, donde esto significa la posibilidad de dosificar la reacción punitiva del Estado
conforme el grado de afectación al bien jurídico en un delito de peculado, cuando lo que se apropia son útiles de escritorio en una determinada administración por poco monto, por una cuantía de 50, 100, 80 soles, han aplicado los tribunales finalmente el principio de mínima intervención, que también tiene que ver con el tema de lesividad. Lo dice en un recurso, una AVE, asuntos varios, disculpen, 09-2015-1. Si la conducta atribuida, pese a que puede configurar el tipo penal, no podemos subsumir los hechos solamente de una manera literal. Carece de trascendencia social a efectos de imponer una pena, resulta viable la excepción de procedencia de acción. Cuando ustedes interponen una excepción de procedencia de acción, cuando el hecho no es delito o no es justiciable penalmente. Y dice así, resulta viable entonces esta excepción para evitar el desarrollo innecesario del proceso penal, más aún si existen otras vías procedimentales por resolución satisfactoria del conflicto existente. Principio de mínima intervención también en el ámbito de los delitos sexuales, cuando ya tiempo atrás con la ley 28704 ha habido penas muy draconianas, la 3838 inclusive ahora que tiene pena de cadena perpetua cuando hay acceso carnal sexual a personas menores de 14. Ahí ya te ponen pena de cadena perpetua y te están poniendo en un aprieto, están poniendo finalmente una espada de Damocles al juez al momento y también en la pretensión punitiva de la fiscalía y lo que también puede hacer por su parte el abogado, ¿no? Entonces, dicho esto, también en este ámbito de las reformas que se han producido en los delitos sexuales, el impacto de la lesividad social, ustedes saben que libertad sexual tienen las personas mayores de 14, los menores de 14 tienen intangibilidad sexual, no tienen finalmente libertad sexual. Y ya pues cuando la persona está cerca de los 14 años, es una relación de pareja, no sé qué tanto tiempo puedan o no tener, puede inclusive tener prole, hijos de por medio. Entonces ya los criterios de interpretación, cuando ya la Corte Suprema fue afinando ciertos acuerdos penales después de la 28704, y cuando ya está la pareja, mejor dicho, la mujer próxima, sobre todo la mujer próxima a los 14 años, hay un menor grado de lesividad, pues, ¿no? Porque fíjense, ¿eh? Ahora los accesos carnales sexuales a personas menores de 14 años están castigados con pena de cadena perpetua. Y ustedes preguntarían, ¿y ahora qué puede hacer el juez? ¿Necesariamente tiene que aplicar en todos esos casos pena de cadena perpetua o puede hacer algún tipo de operación principista para rebajar la pena? ¿Y cómo hago el sistema de los tercios? Es una pena indeterminada. Pues asumamos en todo caso que puede ser los 35 años y al margen de ello, la posibilidad de aplicar los principios del derecho penal. Y un principio básico esencial es el principio de lesividad. Y la lesividad debe significar que la sanción punitiva tiene que ser acorde, armoniosa con el grado de afectación al bien jurídico. Pues si está la persona a puertas de cumplir los 14 años, pues yo considero, tal vez ustedes también tengan la misma postura que mi persona, pues el grado de afectación es mínimo. Y no resulta razonable que se le vaya a imponer una pena de cadena perpetua, antes era de 25 a 30 años. Estos ámbitos de la criminalidad generan bastante grado de sensibilización y grados de bastante de protesta, enérgicas demandas por parte de los miembros de la sociedad, de que estos delitos, sobre todo cuando se vulneran bienes jurídicos de niños y adolescentes, sean gravemente sancionados. Entonces la Corte Suprema, los tribunales han acudido y han utilizado el principio de lesividad para poder dosificar la pena a márgenes muy por debajo del mínimo legal, porque obviamente el legislador no lo hace. Si el legislador no lo hace también conforme al principio de proporcionalidad, pues lo tiene o lo puede o lo tiene que hacer, creo que el juez, ajustar gradualmente la sanción punitiva conforme al grado de afectación. Pero claro, pues siempre y cuando había pues una relación afectuosa, sentimental y otra cosa muy distinta, que había una afectación por parte ya con grado de violencia, o esto finalmente aprovechamiento a ciertos entornos de coacción que pueda tener grado de superioridad del padre sobre su hija, inclusive puede ser mayor de 14, porque ahí estamos ya en libertad sexual y el otro en intangibilidad sexual, para finalmente determinar la pena imponible conforme al grado de reprochabilidad que recae a la persona del autor o al partícipe y conforme al grado de lesividad al bien jurídico. Derecho penal objetivo, función de legitimación, el Estado cómo se encuentra legitimado para penar, castigar y sancionar finalmente penalmente. Protección de bienes jurídicos, toda pena requiere la lesión a la puesta en peligro. Hay que identificar el bien jurídico, por ejemplo, les preguntaría, estas personas que son un poco finalmente rebeldes,
que no quieren acatar las órdenes impartidas o las decisiones impartidas por el gobierno central en este estado de emergencia, siguen saliendo de su casa en pleno toque de queda, finalmente están realizando una desobediencia normativa, evidentemente, no están cumpliendo lo que se espera la norma de aquellos. Entonces, en este estado de intervención de la policía, pues lo que hace esta persona, el ciudadano, es de frente lanzarle un puñetazo o lanzarle un botellazo en la cabeza al policía. Se vio hace 2 semanas o 10 días como era una pareja que estaba discutiendo en la calle, fueron intervenidos por la policía y no lo que, fíjese lo que hizo este sujeto, fue morderle el brazo al policía. ¿Qué es lo que se está afectando ahí? El principio de autoridad, la ejecutibilidad finalmente de las normas, porque tienes que darle cumplimiento los policías y ahora también los miembros de las Fuerzas Armadas, o es la vida, o es el cuerpo y la salud del policía. Es el cuerpo y la salud del policía. Es que la tipificación tiene que estar de acorde finalmente a cuál es el bien jurídico que se ha lesionado o puesto en peligro. Jus puniendi veces el derecho a la libertad. Esa es esa dialéctica insoslayable que ha sido, es y será siempre en la historia del derecho penal. Castiga comportamientos para proteger bienes jurídicos afectando otro bien jurídico. El bien jurídico más importante después de la vida humana es la libertad. Por eso que tiene que haber grados de certeza probatoria y por eso es que tiene que haber grados de motivación bastante rigurosas y exhaustivas para poder imponer una pena privativa de libertad. Prevención de la lesión de los bienes jurídicos, función de motivación y control social. Es un medio de control social formal. Los informales, los que podemos tener en la casa, en el colegio, en la pedagogía, las instituciones finalmente religiosas, etcétera. Y como les hablaba, que hay normas autónomas y heterónomas. Las autónomas son los principios y valores que uno va acuñando en su vida formativa, en el desarrollo de su personalidad. Y las hetero son las que te impone el estado de coercibilidad, el jus imperium del Estado. Función de motivación, entonces, y control social. Yo creo que las teorías de la pena propiamente no sería lo que nos interesa acá, pero vamos a ver en este poco tiempo que nos queda, sin defecto, de poder, de poder definir un espacio para poder discutir lo que se está hablando acá, realmente que era el principio de legalidad, no lo estoy visualizando propiamente acá. Bueno, vamos en todo caso a este título preliminar del Código Penal, ¿ok? El título de preliminar, ¿cuál es la importancia, mis estimados amigos y amigas? Es que da los principios legitimadores del jus puniendi status. Ustedes vean los tratados y los manuales de la materia, y van a ver los principios legitimadores. Claro, el principio legal, nulo un crimen, nulo poena sine lege previa, ya. Y un punto importante que tenía que trazar una diferencia. Una cosa es la prohibición de analogía en mala parte, obviamente, y otra cosa es una interpretación extensiva. Una interpretación extensiva antes del 170, antes de la modificación de la 28251 en el año 2004, el que tiene un acto sexual mediante violencia, amenaza, vía vaginal u otro acto análogo. O también el delito de terrorismo, otro acto capaz de poner en riesgo la vida y salud de las personas o otros bienes jurídicos. Esa es una norma abierta que permite una interpretación extensiva, pero que tiene que ceñirse el ámbito de incriminación, a la ratio de incriminación. U otro acto análogo es cuando hay un espacio que te da la norma, te da una apertura interpretativa. Pero cuestión distinta es cuando quieras aplicar analogía, cuando aquel que mata a su amante y le quieras aplicar el delito de parricidio, al margen que hoy en día el que mate a una mujer por su sola condición de tal, en un contexto de violencia familiar, discriminación, con un acoso sexual, sea delito de feminicidio, del 108B, de la parte especial del Código Penal. Cuando tú colocas una relación parental, el entenado, por ejemplo, que no está dentro del 107 precinto de taxatividad, estarías haciendo analogía en malamparte, algo que también hemos discutido bastante en los últimos tiempos, otros no están de acuerdo. Creo que la doctrina de la dogmática es así, ¿no? Es en el sentido de lo que es el delito de prevaricato del 418 de la parte especial del Código Penal, en cuanto a la prevaricación fiscal. El prevaricato puede ser cometido por jueces y fiscales. En los jueces tiene que ser las resoluciones, autos o sentencias. Pero hubo pues finalmente una falta de sintonía, una falta de adaptabilidad, de sistematicidad entre el Código Penal y el Código Procesal Penal, porque una vez que entra en vigencia el Código Procesal Penal,
Pues los fiscales, las decisiones que toman, para mí son decisiones, son requerimientos, providencias y disposiciones. Y el 418 de la parte especial del Código Penal que tipifica el delito de prevaricato señala el juez o fiscal que dicta una resolución o un dictamen manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley, cita hechos inexistentes, pruebas inexistentes, o lo peor es aplica normas derogadas. ¿Están las disposiciones, requerimientos, providencias? No está el dictamen. ¿Cómo van a emitir resoluciones en el ámbito del proceso, otra cosa es en el ámbito administrativo los fiscales? Las resoluciones son típicamente jurisdiccionales. Por eso también estamos en contra de una casación de Cusco de la Corte Suprema del año 2015, donde señalaban que es cosa juzgada aquellas decisiones fiscales que son finalmente confirmadas por el superior jerárquico, el fiscal superior, cuando dice que el hecho no constituye delito. Por favor, las decisiones fiscales nunca pueden constituir cosa juzgada. Otra cuestión a discrepar o discutir un poco si es cosa decidida, y creo que mayor incidencia tiene el tema del nevis idem a través de un habeas corpus, cuando hay una doble persecución penal, el artículo 3 del título penal del Código Procesal Penal del 2004. Entonces, dicho esto, espero que tengan bien en claro esa diferencia notable que existe entre una interpretación extensiva y aplicación por analogía. Analogía es incriminar un supuesto de hecho que no está previsto en la ley. No está, pues, las disposiciones, requerimientos y providencias, y no está finalmente el entenado o el compadrazgo finalmente en el artículo 107 de la parte especial del Código Penal. Una cosa es una aspiración política criminal que puede resultar siendo legítima. En este contexto COVID-19, para mí, en el delito de colusión ilegal debería haber un agravante cuando el acuerdo colusorio toma lugar y afectación o no patrimonio del Estado en contextos de calamidad pública como es una pandemia, como la que estamos viendo producto del COVID-19, sería una reforma. Pero mientras que no esté previsto en la ley penal como tal, no se puede aplicar. Solamente son ultraactivas. La retroactividad solamente cuando es benigna. Otra cuestión a decir también la ley procesal penal, que antes decía eran tepus regite actum, los aspectos procedimentales de ciertos recursos que se puedan interponer. Pero cuando ya estamos hablando ante mayores plazos de la prisión preventiva, cuando estamos hablando que la prescripción, que tiene naturaleza mixta, sustantiva y procesal, puede prolongarse mayor tiempo, tiene que aplicarse la más favorable. Me parece que ese es el artículo, el numeral 5 del título penal del Código Procesal Penal, y de cierta manera lo he dicho así, de esta forma, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019 sobre prisión preventiva. La favorabilidad que puede darse dentro del proceso penal o ya ejecutada la condena. Ejecutada la condena tiene que haber una remisión y también tiene que haber un proceso de sustitución, lo que sucedió en las grandes reformas que se producen sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, o sobre todo, disculpen, contra el patrimonio, contra la libertad, la intangibilidad sexual. Se producen bastantes reformas y hay leyes que vienen a ser más benignas. Hay que ver el principio de combinación, pero combinación no significa un sándwich mixto, por si acaso, que de la ley A y la ley B voy a crear una ley C, sino voy a combinar en estas dos y voy a decir cuál resulta siendo más favorable dependiendo de las consecuencias jurídicas, ¿no? Y de los ámbitos también que hay penas alternativas o penas sustitutivas, ¿no? Disculpen, penas alternativas o penas conjuntas que también tienen que tomarse en cuenta ante la ley penal más favorable, cuyo sustento no tiene que ver con el principio de seguridad jurídica. Cuando hablamos que las normas penales tienen que aplicarse ultraactivamente, es por una cuestión de seguridad jurídica. La predictibilidad y la previsibilidad de los órganos judiciales, cómo van a actuar ante la comisión de un determinado hecho por acción o omisión. ¿Cuál es el fundamento de la retroactividad benigna? ¿Cuáles creen? No sé si alguien quiere intervenir. ¿Cuál es el fundamento de la retroactividad benigna? ¿Cuál es el fundamento político criminal? Es el principio de mínima intervención, que un Estado social y democrático de derecho tenga que apuntalarse y direccionarse el ius poniendo estatal a una mayor descarga coactiva posible. Aparece una norma más favorable, en su consecuencia jurídica, se despenaliza una conducta, y miren lo que puede suceder también por el ámbito del Tribunal Constitucional, que puede reabrirse un proceso con calidad de cosa juzgada, porque es así. Por eso que el artículo 83 del Código Procesal Constitucional señala que es obligación del tribunal en demandas inconstitucionales en temas tributarios y penales, fijar los alcances de la norma penal en el tiempo. La retroactividad no tiene que ver con seguridad jurídica, tiene que ver con el programa de mínima intervención, de tratar de apuntalar a una menor descarga coactiva de lo que significa el derecho penal en la esfera de libertad de los ciudadanos.
Propiamente lo que ustedes ven, claro, está un poco menudo las letras. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector. La gran diferencia entre delitos y faltas es el grado de afectación al bien jurídico. No es que en las faltas no se afecte un bien jurídico, sino es el grado de lesividad. No en mano, en las faltas contra las personas, el límite era 10 días de asistencia facultativa o el medio empleado por el agente, que luego con la incorporación del artículo 122b con el decreto legislativo 1323, hay propiamente un modelo político criminal muy claro en violencia familiar y violencia de género. En una falta contra el patrimonio y un hurto, ¿cuál es la diferencia? La cuantía del bien objeto material del delito. ¿Cuánto tiene que superar una remuneración mínima vital? ¿No? Antes eran 4, creo, 4. Una que creo que son 930 soles. Entonces, hay un modelo político criminal que se dirige a que más conductas que antes eran constitutivos de falta era delito. Claro que en la falta no hay pena privativa de libertad, son limitativas de derecho, a menos que pues estas construcciones muy artificiosas por parte del legislador y el Poder Ejecutivo, que en el tema de la reincidencia y la habitualidad por faltas se pueda finalmente propiciar la conversión de una pena limitativa de derecho a una pena privativa de la libertad. De estas reformas que se fueron produjeron antes de la ley 30.076, creo que una ley 29 y pico, ¿no? En la reincidencia y la habitualidad, finalmente, en faltas dolosas, en los artículos 441 y 444, en cuyo caso se reprime con pena privativa de libertad, tiene que haber una conversión. Y prácticamente el juez se convierte en legislador, porque ¿cómo se hace esa conversión? En los mínimos y en los máximos, ¿no? Y digo yo, ¿por qué en la reincidencia y la habitualidad se va a decir que prescriben a los 2 años? La reincidencia y la habitualidad, ¿qué es, mis estimados amigos? Son circunstancias agravantes cualificantes que pueden ir por encima. Artículo 45A del Código Penal. Puede aumentarse 1/3 o una mitad del máximo de la pena cuando hay delitos graves. Pongamos un sicariato o un parricidio o un feminicidio. ¿Ustedes creen que la prescripción tenga que tomarse con el máximo, suponemos que es 20 o 25, o la prescripción de la acción penal tiene que tomarse en cuenta un nuevo marco legal? No, pues hay un acuerdo plenario que después yo me obligo a ustedes y me comprometo a decirles cuál, que las circunstancias agravantes cualificantes genéricas que permiten ir muy por encima del marco legal, que de cierta manera riñen y contravienen el principio de un derecho penal del acto, por una culpabilidad por el acto, no puede generar otro marco penal en el ámbito de la prescripción. Si es el máximo de la pena es sobre 20, bueno, vamos a ver la extraordinaria que vaya a 30, y se acabó la cosa. Yo no puedo crear un nuevo marco para la prescripción, porque estaría afectando el derecho de seguridad, certeza y calculabilidad jurídica que tienen todos los individuos en un Estado social y democrático de derecho, o digan ustedes un Estado constitucional de derecho. Otra cuestión es en el ámbito de la determinación y individualización de la pena. Ahí voy a generar un ámbito punitivo distinto, un marco penal distinto. Dicho esto, hay que tomar muy en cuenta las circunstancias agravantes que permiten ir por encima a partir del artículo 45A, B y C, D y E. No sé pues hasta qué momento hasta qué letra del abecedario vamos a llegar luego. La prevención y delitos y falta como medio protector de la persona humana en la sociedad. Decía von Lis, el derecho penal, la Carta Magna de protección del delincuente, no es tanto así, sino también es la prevención, finalmente, de la sociedad frente al delito. La prevención especial, convenida teoría de la retribución, yo diría que finalmente la retribución es la naturaleza jurídica de la pena, por más que se quiera decir que ahora quieren recluir a una persona para que se rehabilite, lo que realmente es, ante una acción se produce una reacción y lo que quiere es neutralizar a esta persona y defender a la sociedad de esta persona que se muestra peligroso para sus fines jurídicos. La finalidad de la pena en los beneficios que llega a generar el penado, cuando menos en aquellos que tengan la voluntad de resocialización. Y también se dice en el ámbito de la penología y la política criminal. ¿Puede usted resocializar a la persona que nunca estuvo socializado? Los delincuentes económicos de cuello y corbata son los más socializados. Y la pena se debe dirigir a un proceso pedagógico. Los centros penitenciarios, sobre todo de la gran tuburización, totalmente hacinados, ¿tienen realmente finalidades terapéuticas educativas? La finalidad de la pena puede ser dividida en 2 fases: en el momento de la explicación, aplicación misma, teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente, prevención general negativa. La prevención generalista, que como decimos siempre en clases universitarias, que a la postre
no genera pues esos rendimientos que se quiere. Pues. Por más pena de muerte, podríamos, yo les pregunto a ustedes, ¿se seguiría cometiendo delitos? Parece que sí. La disuasión, la intimidación no llega a eso grado de interiorización de las personas, dicen, mejor, entonces yo no cometo ese delito, tiene pena de cadena perpetua, aunque las personas también son muy calculadoras y frías y van viendo ciertas grietas del sistema de persecución penal, la corrupción y otras, para sustraerse de la persecución penal del Estado. En el momento de su ejecución debe encontrarse la orientación, la rehabilitación, reeducación y posterior reinserción de la sociedad. Pues bueno, entonces ustedes dirían, saquen sus propias conclusiones si la pena de cadena perpetua es o no constitucional conforme a lo que acá se señala. Y en esta finalidad encuentra una referencia explicativa en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política, cuando señala que son principios y derechos la reeducación, rehabilitación, recuperación del penado de la sociedad. Hay un grave problema, pues, que esta persona que luego que sale de la cárcel, muy difícilmente se le permite reinsertarse en la sociedad, porque lo primero cuando piden un trabajo, antecedentes penales. Y si todavía están vivitos y coleando estos antecedentes, máximo con las reformas que se produjeron en los artículos 69 y 70 de la parte especial, de la parte general del Código Penal, en el sentido y concreto de que, si bien es cierto, el 70 habla de la prohibición de la comunicación de los antecedentes, que finalmente este 69 señala que hay finalmente que los antecedentes penales, judiciales y otros perviven en el tiempo cuando se tratan de delitos graves. Y eso para aplicar la reincidencia finalmente ad infinitum. Una reincidencia finalmente indefinida y no temporal, que debería ser únicamente a los 5 años, y esa suspensión debe ser una cancelación definitiva de los antecedentes, que obviamente evita que las personas puedan reinsertarse en la sociedad, al margen, claro, ustedes me dirían cómo le vamos a dar trabajo a esta persona que ha cometido graves delitos. Entonces tenemos la prevención general, se incluye su análisis en el pleno del colectivo, la disuasión, vayan ustedes el análisis, y a mis algunos alumnos les digo, hagan ustedes pues una tesis sobre la ineficacia de la prevención general negativa en las penas en el Perú. La mayor intimidación, disuasión que inclusive pueda llegar a pena carpeta, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente va a incidir en una reducción ostensible de la criminalidad? Yo lo veo, parece que no es pena de cadena perpetua, 25 a 35 años, y siguen cometiendo delitos por doquier, no reduce los índices de criminalidad, y sobre eso hay que hacer un análisis criminológico muy fino, ¿no? Entonces, hay que poner esto bien en cristiano, hay que poner bien en grado de análisis, de exhaustividad, de lo que significa que no puede renunciarse al castigo, a la sanción, porque este código también tiene por fin la protección, tanto de la persona que delinque, en base a las garantías, sobre todo el principio de legalidad, la prohibición de analogía y de la ejecución de las penas solamente por jueces competentes para ello, ¿ah? Sino también de proteger la sociedad frente al crimen. No lo podemos dejar desguarnecida, máxime en circunstancias de alta violencia y de conflictividad que tenemos hoy en día, pero claro, con esto culmino un poco, de que claro, en este estado de pandemia, del estado de emergencia, se han reducido los índices de criminalidad, de hecho, pero no es porque la gente se haya readaptado, está finalmente más correcta, finalmente está más respetuosa de los bienes jurídicos ajenos, sino porque no sale de su casa, ¿no? Pero igual se siguen cometiendo otros delitos en el ámbito de la clandestinidad, a los cuales denomina la Corte Suprema un acuerdo plenario en lo que es la violencia familiar y de género, y como también les sostuve, los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y también esa alta cuota de criminalidad de particulares que afectan y ofenden las bases de la administración pública, sobre todo en el principio de autoridad, de ese grado de ejecutabilidad y el grado de imperativo que tienen las normas para todos ciudadanos en un Estado constitucional de derecho. Dicho esto, habiendo inclusive llevado un poco más el tiempo en esta clase introductoria del derecho penal en un medio de control social formal, subsidiariedad, fragmentariedad, última ratio, mínima intervención, derecho penal objetivo, subjetivo, el objetivo que está concretizado, manifestado y expresado en las normas. El subjetivo es la imposición del ius puniendi estatal, que tiene dos tipos de consecuencias jurídicas, las penas y las medidas de seguridad. Una política criminal que ha rebasado por completamente el ámbito legitimador del derecho penal. Está postulado de Franz von Liszt que el derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal, ha sido totalmente rota y quebrantada y trasvasada en los modelos político-criminales de inseguridad ciudadana,
por cierta manera, violencia familiar, violencia de género, crimen organizado, etc. Lógicamente hay un legítimo derecho de que se proteja a la sociedad frente al crimen, pero no puede desbordarse esos principios legitimadores de un derecho penal democrático, así como es la separación entre el derecho y la moral. Y con esto termino. Todo delito, un feminicidio, un sicariato, un asesinato, un peculado, o la que llamamos colusión ilegal, malversación de fondos, tiene un reproche ético-social. Pero no toda conducta que denota un reproche ético-social merece ser constitutivo de delito. Esas son las bases de punición. Ustedes finalmente véanlo dentro de lo que tenemos, finalmente, de lo que tenemos en las bases de punición en la parte general de nuestro Código Penal en sus primeros articulados. Y en esta diapositiva quiero llegar a esto último para terminar este Doctor, artículo. Me parece. un Sí, momentito, dime, no, dime. no está compartiendo la pantalla. ¿No? No, está ¿Seguro? saliendo negro. Sí. A ver, a A ver. ver, ponle. Voy a dejar de compartir, voy a entrar de nuevo, ¿ya? Sí, por favor. Ya, entonces acá tengo. ¿No entró? Se queda cargando. A ver, compartir pantalla. Quiero ir a estos artículos que tengo acá. A ver, disculpa si puedes sacar un poquito lo que me estás escribiendo ahí para poder ingresar de nuevo. Gracias. Eh, ya no lo tengo. Esta era... Ajá. Acá. Y vamos a compartir. Bueno, la he... ¿Ahora? ¿Tampoco? Sí, ahora sí. Ya. Este artículo 10, en el momento de la comisión del delito, que el autor o partícipe ha actuado o omitido o la actuación, independiente del momento que se produzca. La realización de la comisión del delito, la trascendencia y los envenenó a estas personas, realizó todo lo suficiente para que se muere, pero se muere en otro lugar. Se muere finalmente no en Lima, sino en Ayacucho, ¿no? Una cosa es la tentativa, el inicio de los actos ejecutivos de delito, es donde se aparece el resultado. Hay delitos de resultado que puede haber finalmente una grave afectación a la salud y sobre todo la muerte de una persona, o tal vez el delito de resultado también es el delito de estafa, ¿no? Entonces puede ser aquel lugar, el momento donde realizó la acción suficiente. Caso Abita Agreda, el año pasado, no, ya casi, no sé si un año, 2 años, este desgraciado que estaba atrás de esta chica, pues que finalmente quería un contacto personal y obviamente sexual con ella, fue rechazado notablemente y categóricamente por ella, no tuvo mejor idea de que prenderle fuego en medio de transporte público. La chica, luego de varias intervenciones quirúrgicas, y murió de una septicemia, que es una infección generalizada. Ella no murió de forma inmediata, sino después de un tiempo. Igual al principio teníamos una tentativa de feminicidio y luego ya era un feminicidio consumado. El principio de igualdad, se aplica con igualdad, las prerrogativas por razón de función o de cargo se reconocen a ciertas personas, sabrán estar taxativamente previstas en la ley. Estas prerrogativas no tienen que entenderse como impunidad. Esto no significa que se le va a sustraer de la persecución penal, sino que tienen que reconocerse ciertos procedimientos especiales, lo que es el desafuero parlamentario, lo que es el antejuicio constitucional y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que lastimosamente en los últimos tiempos en el país y en otras sociedades latinoamericanas se han convertido en una puerta abierta y una bisagra de impunidad ante ciertos consensos finalmente políticos partidarios que se dan una ayudadita y que evitan, impiden que estos hechos luctuosos, sean peculados, malversaciones de fondos o cohechos o miembros de organizaciones delictivas, no sean perseguidos por la justicia común. Dicho esto, entonces, eh, culmino mi exposición sobre, bueno, hemos tratado en el tiempo que hemos tenido, la posibilidad de abarcar estos conceptos del derecho penal, y con esto también quiero llegar a un grado de complementariedad. El sistema penal tiene sobre todo estos tres ejes: la política criminal, el derecho penal y la criminología. La política criminal tiene que ser el puente entre cómo se suceden los hechos, yo digo lo que está sucediendo en estas sobrevaloraciones de algunos productos de primera necesidad, yo lo describo y qué está sucediendo, cómo es que se están produciendo estas también graves afectaciones a algunas mujeres en el ámbito familiar.
Esa es una descripción criminológica. Entonces yo hago un puente entre la descripción criminológica, cómo suceden las cosas, con el derecho penal. Y acá en el medio que tengo, la política criminal. ¿Qué significa? Que en esta acá en la PC, la política criminal, me tiene que decir cómo hago yo para que la ley penal sea más eficiente. ¿Cómo la ajusto? Reformas de lege ferenda. ¿Qué significa reformas de lege ferenda? Algunas modificaciones normativas que puedan producirse, que sean necesarias. ¿Para qué? Para que el derecho penal pueda realizar su función. La función del derecho penal es proteger bienes jurídicos. Esa es la función, que se realiza a través de una tarea de prevención general negativa y hay también una vigencia normativa. Pero la función esencial del derecho penal es proteger bienes jurídicos. Entonces la PC, la política criminal, me tiene que definir qué hago yo para ajustar la ley penal para hacerla más eficaz. La eficacia del derecho penal la mido yo con su utilidad. De realmente permitir, finalmente, prevenir mayores de estas conductas delictuosas. Claro, ustedes podrían decir, conforme a lo que hemos estado sosteniendo acá, de que en los últimos años el derecho penal se ha convertido más en una palanca, un acicate represivo que preventivo. ¿A qué me refiero? Que se actúa post patrato un delito y no de manera preventiva. La manera preventiva sería que la disuasión sea realmente eficaz y que las personas que saben que los delitos que están cometiendo son muy graves, mejor dicho, no lo cometo, porque va a tener una sanción muy fuerte que puede dar a pena gana perpetua. Y hay una ineficacia de la prevención general. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad? Hay que preguntarse. Lo que sucedió en la década de los 90, Fujimori y Montesinos, Lavallato, Derbez, Braskem, OAS, etcétera, que han delinquido en no sé cuántos, creo que 3 gobiernos, sucesivamente en una buena cantidad de tiempo, que han finalmente defraudado al fisco y los intereses legítimos de un pueblo para llenarse los bolsillos de dinero con estos empresarios brasileños. Entonces, son cuestiones a decir en este marco de ineficacia de la prevención general negativa y que a la postre podemos decir que lo que está imperando en el derecho penal es su naturaleza retributiva por sobre su función preventiva. Es algo a decir y eso requiere un desarrollo y un análisis criminológico, evidentemente. Y ese análisis criminológico para hacer los ajustes al tejido social que tenemos que puedan incidir realmente en verdaderas reducciones de los índices de criminalidad en el país. Dicho esto, entonces termino mi exposición y les cedo la palabra a alguno de ustedes que quieran hacer alguna intervención. Doctor, también informarle a los participantes que el diplomado, la inscripción sigue abierta para los interesados que nos siguen por vía Facebook. También informarles a los inscritos en el diplomado que el material, las diapositivas se van a subir al aula virtual y también al video de la clase. Creo que eso sería todo, doctor, así que terminamos, creo. Bueno, entonces, Sí, en todo caso, por ahí está mi correo, tú puedes evacuar algunas consultas de los discentes, de los participantes, ¿no? Por tu lado, y yo también podría tener la posibilidad de resolver y absolver esas consultas que tengan a bien proponerme. Mi agradecimiento a CEFOCAP de haberme permitido compartir con ustedes esta sesión. Me parece la clase inaugural, ¿no, sí, Reinaldo? sí, doctor. Sí, Esta es clase la primera inaugural clase. de Derecho Penal, de este curso, de este diplomado, ¿no? Es un diplomado en el cual creo que se van a ir a desarrollar otros temas y Dios mediante podamos estar en la posibilidad de compartir con ustedes otras temáticas, otras instituciones de bastante relevancia para la ciencia del derecho penal, pero una ciencia que para que realmente importe y tenga trascendencia, es que tenga utilidad. Y la utilidad del derecho penal tiene que medirse en estándares de racionalidad aplicativa de la norma. No me queda más que agradecer nuevamente ese FOCAP. Quédense en casa, finalmente cumplan con los mandatos que nos están imponiendo del gobierno central. Estamos en una situación muy delicada y Dios mediante podamos estar prontamente con ustedes nuevamente. A quien están viendo acá y son madres, fue un fuerte abrazo y un saludo muy cordial por su día, a sus esposas, a sus madres también, etcétera. Que la pasen bien, por favor, el día de mañana, pues, en compañía de la familia, que es lo más importante, porque en casa nos tenemos que quedar por el momento. Gracias, entonces, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Con eso finalizamos.